Luffy está perdido en el mundo de My Hero Academy. Así que, tras derrotar a Kaido, Luffy se topa con un portal misterioso. Resulta que el portal es inestable y lleva a Luffy a lo alto del edificio de la UA, donde se encuentra con un bisón y con un hombre de negocios de mediana edad. Y por pura suerte, Luffy ahora asiste a la escuela de la UA con su nueva amiga Momo. Luffy se encontraba en un lugar irreconocible para él. En ese momento, se encontraba en la azotea de un edificio muy reconocible para cualquier adolescente aspirante a héroe. Más específicamente, estaba en la cima de la preparatoria UA en Japón. Tío, ¿cómo llegué aquí? Lo último que Luffy recuerda es estar explorando la isla Egeat con Chopper, Jinbei y Bonney. Cuando de repente, su mirada se fijó en un portal muy inestable que prácticamente gritaba aventura. Sin nada más en mente, corrió de cabeza hacia el portal, sin oír los gritos de preocupación de su tripulación. Ahora, a kilómetros de distancia, solo ve enormes edificios de cristal y hormigón, apretados unos contra otros. Bloques de metal de formas extrañas que avanzan ruidosamente por largas calles oscuras, y más gente de la que podría contar, corriendo de un lado a otro. Mierda, no debería haberme estrellado contra esa cosa brillante. Suspiró, volviendo a concentrarse rápidamente. No puedo hacer nada ahora, además, estarán bien sin mí. Justo cuando el recién nombrado emperador se disponía a saltar del edificio de varios pisos, oyó el sonido de una puerta abriéndose a su izquierda, y salieron dos personas. Sería una exageración decir gente, ya que uno de ellos era un bisón. No, no es cierto, parecía una combinación de oso polar, ratón y perro. Luffy no estaba muy seguro de qué pensar de él, salvo por el ligero parecido a Chopper. No realmente, pero a Luffy no se le daban bien las caras. El hombre que seguía al bisón parecía del tipo de negocios, obviamente de entre 40 y 50 años. Luffy no le prestó mucha atención al anciano, ya que tenía una apariencia bastante simple pero tenía un aire severo. Parece que Luffy los pilló en medio de una conversación. Y como decía, señor Nezu, creo de verdad que mi hija se convertirá en una heroína de primera y que se merece lo mejor que UA puede ofrecer, por eso vine aquí a entregar la carta de recomendación. Su voz se apaga lentamente al notar la repentina llegada de un adolescente con un atuendo bastante andrajoso para sus estándares. Vaya, parece que tenemos un invitado inesperado. El bisón rió entre dientes. Pareció deducir que este extraño, aunque desconocido, no era hostil. ¿Puedo preguntarle su nombre? Preguntó el bisón elegantemente vestido, que al parecer se hacía llamar Nezu. El adolescente frente al director llevaba un sombrero de paja desgastado, ceñido a la cabeza, y su cabello negro luchaba por abrirse paso entre la paja. Tenía ojos grandes y amables y una expresión curiosa. Su rostro estaba marcado solo por una pequeña cicatriz bajo el ojo izquierdo. Además de la cabeza, lucía una camisa roja, suelta y desabrochada, hasta el codo, una faja amarilla alrededor del torso, un par de pantalones cortos azules, sandalias y una enorme cicatriz en forma de cruz en el pecho. Soy Monkey D. Luffy. El hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Anunció con orgullo, alejándose de un salto del borde del edificio. Gracias al Kirk de Nezu, rápidamente pudo desentrañar todo lo que el adolescente acababa de decir. Después de todo, con base en la presentación de una persona puedes descubrir mucho sobre ella. Monkey D. Luffy, qué nombre tan raro, definitivamente no es de por aquí. ¿Rey de los piratas? Nunca había oído un título así, y por la forma en que lo dijo, lleno de confianza, debe ser real para él, sea lo que sea que signifique ser rey de los piratas. Tampoco me da la impresión de ser un criminal. Cualquier villano que se precie ya habría atacado o huido, a menos que fuera un idiota demasiado confiado. Esa enorme cicatriz en el pecho también es desconcertante. Solo se ve ese tipo de cicatriz en un héroe veterano o quizás en alguien quemado. Bueno, señor Mono, y eso se sintió extrañamente racista. Nezu se detuvo cuando el adolescente lo interrumpió. Luffy. Disculpe. Oye, solo digo que no recordaré si me llamas Mono. Recordar que la gente lo llamaba sombrero de paja ya era suficiente molestia. Muy bien, señor Luffy, ¿puede decirme qué hace en el tejado de mi escuela? ¿Y cómo llegó aquí? La UA no era precisamente Fort Knox en cuanto a seguridad, pero tampoco era una tienda cualquiera. Y como la escuela iba a estar llena de nuevos estudiantes en una semana, era preocupante que este adolescente hubiera encontrado la manera de entrar. Porque si él pudo entrar, cualquiera puede. No estoy haciendo nada, solo me topé con una cosa redonda y blanca porque parecía divertida y terminé aquí, dijo, sin ayudar, mirando al bisón. Por cierto, ¿conoces a Chopper? Se parecen mucho.
Nezu ladeó la cabeza. ¿Una cosa redonda, blanca y divertida? Se rió entre dientes. Esa sí que es nueva. Y para responder a tu otra pregunta, a menos que este personaje de Chopper sea un animal, me temo que no puedo tener ninguna relación con él. Este objeto que describe suena terriblemente a un don de portal, o Dios no lo quiera, a uno mecánico. Eso sería 500 años demasiado avanzado para estos tiempos. Sí, lo es, afirmó Luffy. ¿Qué? ¿Un animal? Preguntó Nezu. ¿Otro experimento con animales? Qué triste. Sí. Es un reno y el doctor de mi barco. A veces se pone enorme o muy esponjoso, dijo Luffy, completamente serio a pesar de lo absurdo de la afirmación. El anciano, que había estado observándolos con aire crítico todo el tiempo, se aclaró la garganta con fuerza. No es por interrumpir esta encantadora conversación, pero ¿cuál es tu propósito aquí? Esta es una escuela de héroes de élite, no un patio de recreo donde puedes venir a pasar el rato, dijo con brusquedad. Oh, estoy casi seguro de que estoy perdido, confesó Luffy. En fin, ¿podrían indicarme la dirección de una isla llamada Egia? Mi tripulación me estará esperando allí, dijo con un dejo de esperanza en la voz. ¿Cabeza de huevo? Preguntaron ambos hombres. Luffy se llevó un dedo a la sien. Creo que era Egea, ¿sabes? La gran isla científica con un montón de robots. En momentos como estos, Nami era muy útil. No puedo decir que haya oído hablar alguna vez de, y desafortunadamente para Nezu, su frase fue interrumpida por otro invitado inesperado que pasó volando. Por fin, Yao Yorozu. ¿Has decidido dejarte ver? Espetó el extraño, con la mirada perdida y como si no se hubiera bañado en semanas. Lo único que se conservaba bien eran sus grandes alas verdes, que se agitaban inestables en el aire. Maldita sea, ¿en serio? ¿En la UA? Pensé que estaría más seguro aquí, Yao Yorozu se maldijo a sí mismo. El sudor le perlaba la sien mientras miraba fijamente al villano, que observaba con avidez su costoso traje. Sabía que ser el director ejecutivo de una de las empresas más importantes de Japón era un blanco fácil, pero ¿en serio? ¿En pleno día? Luffy observó el intercambio con indiferencia. ¿Qué quieres de mí? Preguntó yo a Yorozu, moviendo los pies como si pudiera escapar a tiempo si decidía huir. El villano soltó una carcajada, casi perdiendo el control en el aire. ¿Es en serio? Si te secuestro, seguro que tu familia pagará un ojo de la cara para recuperar tu rico trasero. Claro que esto tenía que pasar sin ningún héroe presente. Rich, ja. Atornillado, mejor dicho. Luffy señaló al villano que flotaba como un niño señalando un avión. Oye, viejo, ¿conoces a este tipo? Es un poco pesado. Luffy lo miró fijamente un momento. Y se irá volando contigo. Si no conocieras a Luffy, podrías suponer que estaba pensando en el futuro y siguiendo la conversación como una persona normal, pero echó un vistazo usando su haki de observación con visión de futuro, obviamente. Sí, lo descubrí yo mismo. Maldijo Yao Yorozu en voz baja. Director Nezu, espero que pueda ayudarme, mi don no es muy adecuado para el combate. Su don se centraba más en la capacidad de realizar cálculos matemáticos increíblemente rápidos, comparables a los de una calculadora moderna, lo cual definitivamente no era efectivo en la situación actual. Desafortunadamente, además de predecir tus posibilidades de ser capturado, me temo que no puedo ayudarte. Nezu tenía la mirada fija en el villano maníaco mientras este volaba torpemente hacia el señor Yao Yorozu. Sus posibilidades de salvarse eran tan bajas como el 19,8%. El estómago de Luffy rugió. Para sorpresa de Nezu, parecía completamente indiferente al peligro inminente. Dudó un momento. Oye, viejo, si le doy una paliza a este tipo, ¿podrías ayudarme a volver con mi tripulación? Su estómago se quejó con más fuerza. ¿Y darme algo de comer? Me muero de hambre. La mirada de Yao Yorozu se dirigió al chico, notando su actitud relajada mientras su propio corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en el pecho. Si puedes hacer algo, hazlo ya. Incluso te daré un lugar donde quedarte si me ayudas. Gritó el señor Yao Yorozu mientras el villano comenzaba a acercarse rápidamente. Normalmente no invitaría a un extraño a su mansión, pero en el calor del momento, no estaba pensando con claridad. Sí, trato hecho. Bueno, al menos ahora tiene un lugar donde quedarse hasta que encuentre la manera de regresar con su tripulación. Cuando sea que eso suceda. Por ahora, sin embargo, eres mío, Yao Yorozu. Gritó el villano mientras balanceaba sus pies hacia adelante, sus pies rasgando sus zapatos sucios para revelar garras enormes y afiladas que intentaban clavarse en Yao Yorozu.
Nezu observó atónito la sonrisa, casi preocupantemente brillante, que se dibujó en el rostro de Luffy mientras su brazo se estiraba hacia atrás, hasta el borde del edificio. Gomu Gomu no. El villano miró con miedo, a escasos centímetros de agarrar al anciano, su atención se desvió hacia la repentina aparición de un puño a centímetros de su rostro, y la sonrisa del diablo detrás de él. Pistola. El villano se desmaya al instante cuando el puño de Luffy impacta de forma devastadora en su rostro, lanzándolo a las calles. Nezu ni siquiera puede verlo después de unos segundos. El brazo de Luffy vuelve a su lugar y se gira hacia los dos ancianos atónitos. Sí. Salió volando. Jaja. Luffy se giró para ver sus caras tontas y sonrió. No va a volver, así que no se preocupen. Nezu asintió, un poco, asustado. No era frecuente que se encontrara con un desconocido capaz de derrotar a un enemigo volador con tanta facilidad, y mucho menos a un adolescente. ¿Quién era? Yao Yorozu se aferró la camisa con la mano sudorosa, respirando hondo para calmarse. Si este niño no hubiera estado aquí, ya me habría ido, gracias. Exclamó el empresario. ¿Quién habría pensado que un niño con sandalias pegaría tan fuerte? Sí, ni lo menciones, viejo, le aseguró Luffy a Yao Yorozu, dedicándole su característica sonrisa radiante. Me prometiste comida, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía baba asomando por la comisura de la boca. Nezu dejó escapar un suspiro de alivio. Tiene suerte, señor Luffy. Hoy tenemos un excelente cocinero en la cafetería. Si me acompaña, por favor, como muestra de mi gratitud, dijo Nezu con una sonrisa de agradecimiento. Perder a un benefactor tan importante como el señor Yao Yorozu a manos de un villano desconocido no solo afectaría gravemente sus finanzas, sino que también mancharía la reputación de la escuela. Aunque, después de este incidente, invertirá más presupuesto en seguridad. Claro. Suena delicioso. Luffy sonrió. El trío se dirigió a la cafetería en silencio antes de que Nezu rompiera el silencio. Tienes una peculiaridad bastante interesante, poder alargar el brazo. Y con tanta precisión, además. Nezu estaba intrigado tras verlo derrotar a un villano con tanta precisión y brutalidad. Este adolescente con sombrero de paja claramente no solo tenía entrenamiento, sino también experiencia. ¿Qué es un don? Preguntó Luffy. Ambos hombres se quedaron paralizados a medio paso. ¿No puedes hablar en serio? El señor Yao Yorozu se dio la vuelta. Este niño vivía debajo de una roca. Quizás lo llames de otra manera en tu país. Me refería a tu capacidad de estirarte, aclaró Nezu. Luffy era, cuanto menos, desconcertante. Allí, frente a él, había un adolescente que hablaba japonés con fluidez y con un acento peculiar, que aspiraba a convertirse en el supuesto rey pirata, sin saber qué es un don a pesar de ser un hecho cultural mundial. Y con impecables habilidades de combate. Cuanto más averiguaba sobre él, más misterioso se volvía. Ah, ya entiendo, no tengo, dijiste que eras un Kirk. Pero sí comí la fruta del diablo Gungum y ahora soy un hombre de goma. Explicó Luffy, tirando de su mejilla y estirándola un brazo a modo de demostración. Completamente ajeno a su incomprensión. ¿Se parecen? ¿Una fruta del diablo? Dudó el señor Yao Yorozu, demasiado atónito para prestar atención a su pregunta. Nunca había oído hablar de algo así. ¿En serio? Debo estar muy lejos de la Grand Line entonces, Luffy reflexionó con preocupación en la voz. Quizás sea una forma extraña de decir que tiene un don. Nezu se estresaba cada vez más con los términos extraños que el adolescente usaba como si fueran algo común y corriente. Pero no lo dejó traslucir. Un don que te convierte todo el cuerpo en goma parece bastante peculiar, pero la forma en que lo usas es impresionante, dijo Nezu, elogiando a Luffy. La única forma en que se le ocurre que un don de goma sea efectivo es si se combina con una fuerza descomunal y una imaginación desbordante. Gracias, pequeño. Hace nunca pensó que mi poder fuera genial, pero le demostré que estaba equivocado. Declaró Luffy, recordando todas las veces que Ace se burló de él por obtener una habilidad tan inútil. El señor Yao Yorozu se aclaró la garganta. Parecía que le gustaba mucho. Como decía antes de distraerme tanto, señor Nezu. Espero que acepte mi carta de recomendación para mi hija, dijo para intentar que el pequeño director volviera al tema. Oh, claro, todavía tendrá que presentar el examen de admisión por recomendación, pero no me cabe duda de que aprobará con creces, aseguró Nezu. Casi había olvidado que, con tanta emoción, el motivo principal de la visita del señor Yao Yorozu era la admisión de su hija. ¿Examen de admisión? ¿Para qué? Preguntó Luffy con curiosidad.
Nezu se animó. Este edificio es una famosa escuela de héroes, concretamente la preparatoria UA. Es bastante difícil entrar debido a sus altos requisitos. Pero aquí es donde los héroes profesionales entrenan a la próxima generación. El examen de admisión es el primer paso para entrar, explicó Nezu con orgullo. Los ojos de Luffy se iluminaron y apretó los puños de emoción. Genial. Me encantan los superhéroes. Nezu no pudo evitar reírse entre dientes ante la fascinación infantil. Luffy se suavizó. Aunque nunca sería uno. Parecía casi horrorizado ante la idea. ¿En serio? Qué extraño, ¿y por qué es eso si no te importa que pregunte? Nezu estaba desconcertado, con la admirable fuerza de Luffy y su actitud alegre, estaba casi seguro de que era solo otro adolescente aspirante a héroe. Luffy sonrió. Soy un pirata. Claro que no puedo ser un héroe. Los dos hombres no parecían menos confundidos. Luffy decidió simplificarles la situación. Miren, digamos que tienen un trozo de carne, ¿verdad? Un héroe lo compartiría con todos, pero un pirata se quedaría con la carne para él solo. Ambos intercambiaron una mirada preocupada. Nezu, sin embargo, estaba más nervioso. No se equivoca, pero él tampoco lo tiene todo claro, reflexionó. ¿De qué hablas? Si bien la generosidad es parte de los héroes, te estás perdiendo los principios clave que los definen como tales, explicó el señor Yaoyorozu con la esperanza de educarlo. Ahora Luffy los miraba como si fueran los tontos. ¿Por qué iba a compartir algo si puedo simplemente tomarlo? Uf, deja de hacerme pensar tanto. No quiero ser un héroe. No me presiones, viejo. Se quejó Luffy, lo que hizo que ambos hombres empezaran a reevaluar lo que sabían sobre él. No soy viejo. Tengo un nombre, y para ti es señor Yuichi. Y. Espera un segundo, ¿no dijiste que eras pirata? Preguntó el director ejecutivo con nerviosismo. ¿Hablaba en serio este chico? Porque, por lo que sabía de los piratas de toda la vida, digamos que no pintaba muy bien. Luffy señaló con el dedo la nariz del señor Yuichi, lo que hizo que la mirara bizco. No cualquier pirata, sino el hombre que será el rey de los piratas. Aclaró Luffy. La determinación en su voz y la amplia sonrisa evocaron la sonrisa segura de All Might. ¿Y qué quieres decir con eso? Preguntó Nezu. Cuanto más sincero era Luffy, más teorías le asaltaban sobre el posible origen de este tipo. Necesitaba más información. Significa que una vez que encuentre el One Piece seré el hombre más libre del mundo, dijo Luffy, completamente serio y con una sonrisa en los labios. Vaya, bueno, te deseo mucha suerte en tu viaje. Ah, ya llegamos, respondió Nezu al entrar por fin a la cafetería. Estaba empezando a forjar una teoría que, si acertaba, cambiaría las reglas del universo. Y la verdad es que no le gustaba la posibilidad de que se diera esa situación. La cafetería no tenía nada de especial, pero era más grande que cualquier cantina que Luffy hubiera visto antes. Cada mesa tenía asientos cómodos y suficiente espacio en cada superficie para que todos los estudiantes se acomodaran cómodamente con sus amigos. A Luffy, sin embargo, le daba igual. Siguiendo su olfato, se dirigió directo a la cocina. Yahoo. Carne. Luffy se lanzó sobre el mostrador, casi haciendo que el héroe culinario Lance Rush cayera al suelo. Oye. Fíjate por dónde vas, niño. Si quieres comida, llegas una semana antes. Gritó Lance Rush. Por desgracia, su declaración cayó en saco roto, pues el pirata del sombrero de paja ya estaba arrasando con el refrigerador. Lance Rush estuvo a unos 5 segundos de atacar al desconocido cuando oyó la vocecita del director. Oye Lance Rush, disculpa la intrusión, está conmigo. ¿Podrías hacerme el favor de prepararle lo que quiera? Aunque supongo que será carne, añadió Nezu en voz baja. Oh, director Nezu. Dijo Lance Rush sorprendido. Era raro ver al director en la cafetería. Estaba seguro de que Nezu vivía solo de té, claro, este chico es un estudiante potencial. Estudiante potencial, jaja. Si veo más cosas raras en este chico, me quedaré calvo de la caída del cabello, si no me equivoco. Nezu se estaba poniendo nervioso, algo que Luffy no pasó desapercibido, pero seguía concentrado en la comida que engullía. Gracias, y quizás, ya veremos, respondió Nezu, con la mente en otra parte. Luffy dejó caer un montón de carne frente al héroe culinario. Oye, cabeza de brócoli, prepárame algo de comer con esto, exigió Luffy. Tengo un nombre que ya conoces. Respondió Lance Rush enfadado. Y devuélvelo. Nadie te enseñó modales. Luffy simplemente se rió en respuesta a la pregunta de Lance Rush, lo que provocó que los tres adultos sudaran una gota. Él. ¿En serio?
¿Como posible estudiante? Preguntó el señor Yuichi con incredulidad. Lance Rush se adentró en la cocina para empezar a preparar la comida de Luffy, refunfuñando algo sobre un niño sin modales. Bueno, si mi teoría es correcta, entonces debemos comenzar a prepararnos de inmediato, pero no debería ser posible, así que por el momento no estoy seguro. Dijo Nezu con prudencia. Con la forma en que apuntaba toda la evidencia, solo necesitaba un poco más para consolidar su decisión y comenzar a formar un plan. Sobre Luffy. Ahora que lo mencionas, yo también me he estado preguntando sobre él. El señor Yuichi básicamente confirmaba lo que Nezu había pensado desde el principio. Si pensamos lo mismo, señor Nezu, continuó el señor Yuichi, podemos confirmarlo simplemente preguntándole. Nezu pareció sorprendido, impresionado de que el señor Yuichi hubiera logrado conectar con él. Le indicó con un gesto que se inclinara para poder hablar en voz baja. ¿Entonces también sospechas que el señor Luffy podría ser de otro mundo? ¿Y qué? Gritó el señor Yuichi. Luffy y Lance Rush los miraron de reojo. Tosió casi silenciosamente en su brazo para recomponerse, desviando su atención con un gesto. Y se recostó. Yuichi, con un rubor casi imperceptible en el rostro, asintió. Ese sí, claro. Estaba pensando lo mismo. No estaba pensando lo mismo, estaba seguro de que tenía una enfermedad mental. Pensó, apartando la cara para ocultar su humillación. Nezu suspiró aliviado. Me alegra tanto que pienses igual que yo. Me preocupaba volverme loco, jaja. El señor Yuichi volvió a mover la cabeza, como si tuviera la más mínima idea de lo que quería decir el director. Ahora que sé que sientes lo mismo, me siento mucho más tranquilo al finalmente tener un plan concreto, anunció Nezu con un gesto elegante. En ese momento, el señor Yuichi no estaba seguro de quién era el loco. Luffy, el director o él mismo. Nezu estaba lleno de aprensión y emoción. Digo, las posibilidades que este nuevo mundo podría traernos son, como mínimo, emocionantes. Nezu murmuró más para sí mismo que para los demás. Me pregunto cómo será la gente de allí, su tecnología, sus costumbres. Ay, perdón, parece que me estoy adelantando. A pesar de que se desconocen sus orígenes exactos y de que se ha autoproclamado pirata en repetidas ocasiones, tiene un potencial extraordinario como héroe. Sobre todo porque dijiste que le proporcionarías un lugar donde quedarse al señor Luffy. Razonó Nezu. Entonces se quedó atónito ante la expresión que le dedicaba el señor Yuichi. Bueno, nuestro trato, casi lo había olvidado. El director ejecutivo se pasó la mano por la cara con un desdén apenas disimulado, provocando una gota de sudor en el director. Con todas las nuevas revelaciones, es difícil mantener la mente despejada. ¿Estás pensando en incumplir tu trato? Preguntó Nezu, no había pensado que el CEO fuera del tipo que incumplía una promesa. No, no puedo retractarme de un trato que hice, por mucho que lo desee, dijo el hombre de mediana edad, ligeramente molesto. Aunque solo fuera un acuerdo verbal. Ambos se dispusieron a sentarse uno frente al otro. Un fuerte estruendo se escuchó en la cocina. Era Lance Rush, frustrado, golpeando con fuerza una sartén llena de varios cortes de carne contra la estufa. Bien, lo entiendo. Deja de gritar o no te daré nada. Gritó Lance Rush desde la cocina, haciendo que Luffy cerrara la boca al instante. Pero si de verdad es de otro mundo, ¿cómo vas a preparar los documentos necesarios para la inscripción en esta preparatoria? Preguntó el señor Yuichi, más bien para romper el silencio mientras esperaba a Luffy. Simplemente puedo mover algunos hilos para acelerar el proceso de elaboración del documento, pero voy a tener que informarle de todo esto y preguntarle si siquiera quiere ser un héroe. Nezu no quería quitarle a Luffy la capacidad de elegir, tenía el presentimiento de que no iría bien si lo intentaba. El señor Yuichi asintió. Ya veo, sí, bueno, me pregunto cómo pudo ser. No creo que sea muy difícil convencerlo, dijo, viendo a Luffy estirar los brazos para quitarle el plato lleno de carne caliente de las manos al cocinero. Lance Rush gritó de sorpresa. Gracias por la carne, cabeza de brócoli. Apenas terminó la frase cuando se metió la comida en la boca, con hueso y todo. Miró a Lance Rush expectante. ¿Tienes más, verdad? Tengo un nombre. Gritó Lance Rush. Al menos sabe decir gracias, el mocoso. Y no, no hay más para ti. Tendré que prepararme mental y físicamente para el próximo año escolar si todos los estudiantes son como tú. Luffy suspiró decepcionado, dándose una palmadita en el estómago. Supongo que esto me mantendrá entretenido durante la próxima hora, señor Luffy. Ahora que ha terminado, ¿podría acompañarme a mí y al señor Yaoyorozu a mi oficina?
Tengo algunos asuntos que quiero discutir con usted, dijo Nezu. Está bien, Osito, no quiero quedarme aquí mucho tiempo, coincidió Luffy. Nezu arqueó una ceja ante el extraño apodo. El camino a la oficina fue relativamente tranquilo, solo interrumpido por Luffy, que hacía o se asombraba por las ventanas ante cualquier cosa que le pareciera interesante, que era prácticamente todo. Nezu abrió la puerta de su oficina. Ya que estamos aquí, por favor, tomen asiento, dijo Nezu, abriéndose paso detrás del escritorio, que lo ocultaba por completo hasta que se subió a su silla. ¿Alguien quiere un poco de té? Preguntó, preparándose un poco. Estoy bien y no, gracias. Fue la respuesta unánime. Está bien. Puso una bolsita de té en una taza llena de agua caliente y la dejó a un lado. Ahora, señor Luffy, no hay forma de endulzar esto, pero estoy seguro de que usted es de un mundo completamente aparte y no tiene una forma viable de regresar a él. Nezu pensó que cuanto antes terminara con esto, mejor. Luffy, que había estado pateando alegremente sus pies y mirando por la ventana con asombro, se quedó quieto. Espera. ¿Qué quieres decir? Había un miedo sutil en su voz, casi imperceptible. Aún no estaba seguro de lo que insinuaba el director, pero no le gustaba. Quiero decir que, a partir de ahora, no hay forma de que podamos regresarte con tu tripulación, aclaró. No, está bien, simplemente conseguiré un bote y navegaré hasta allí. Luffy no veía el problema. Eso no será posible. Luffy lo fulminó con la mirada. ¿Por qué? ¿Dices que no me dejarás? No lo iba a aceptar. No, lo que intento decir es que no hay nada que nadie pueda hacer para que vuelvas a tu mundo en este momento. ¿Mundo? ¿De qué demonios está hablando? Luffy, no intento detenerte, estoy, ay, Dios mío, pensó Nezu. No sé cómo expresarlo de forma que lo entienda y parece molesto. Yuichi puso una mano en el hombro de Luffy. Dice que ahora mismo, tu tripulación está en un lugar al que nuestro mundo no tiene acceso. Ay. Ay. Espera. ¿Por qué no? Prometiste ayudarme, viejo. Exclamó Luffy furioso. Y cumpliremos esa promesa. Si se tranquiliza un momento, le explicaremos la situación con todo detalle. A Luffy no le gustó. Pero aún así, se tomó un par de segundos para calmarse. Nezu suspiró y continuó. Ahora mismo no tenemos forma de traerte de vuelta, pero te prometo que podemos conseguirte un lugar donde quedarte hasta que podamos llevarte a casa. Y hasta entonces, tienes que tener paciencia. Luffy hinchó los carrillos. Pero quiero ir a casa ya. No quiero quedarme aquí atrapado, todo huele mal y es gris. Se quejó con impaciencia. Mi tripulación se preocupará por mí si no regreso rápido. Por favor. Cuidado con el tono, jovencito, advirtió Yuichi con voz severa. Soy el director de la escuela, no puedes ir por ahí quejándote, no me digas qué hacer, idiota. Luffy, dando un giro de 180 grados y gritándole a Yuichi. Mocoso. Le gritó Yuichi a Luffy, enfurecido. Chocándose la frente. Deberías mostrar respeto a tus mayores. No me importa que seas viejo. ¿Por qué debería respetarte si ni siquiera puedes llevarme a casa? Se quejó Luffy. Uf, eso me tocó la fibra sensible. No me llames viejo. Dijo Yuichi enojado mientras golpeaba a Luffy en la cara. Oye. ¿Por qué fue eso? Lo dijiste tú primero, no yo. Luffy se frotó la mejilla con un puchero de frustración. Vaya, no llegamos a nada con esto. Nezu suspiró y negó con la cabeza. Escuche, señor Luffy, sabemos que debe ser difícil estar lejos de su tripulación. Pero por ahora, se quedará con los Yaoyorozu y se unirá al programa de héroes de esta escuela. Y por favor, intente llevarse bien con él. Luffy y el señor Yuichi se miraron fijamente por un segundo, antes de que ambos resoplaran y se dieran la vuelta, murmurando un último bien. Entonces Luffy pareció comprender la segunda parte de su situación. Espera. No quiero convertirme en héroe. ¿No te lo dije ya? Y ni siquiera he ido a la escuela. Eso no sorprendió a ninguno de los dos. El señor Yuichi suspiró con cierta frustración. No tienes que convertirte en un héroe. Inscribirte en la escuela es solo una forma de vigilarte. Luffy lo pensó durante un tiempo casi vergonzoso antes de tomar una decisión a regañadientes. Bueno, vale, no es que tenga mejores opciones, es solo temporal y seguro que volveré a ver a mi tripulación. Pero no soy un héroe, y créeme que no voy a compartir mi carne. Excelente. Aún tenemos que preparar los documentos necesarios, y tienes que ser aceptado, porque por mucho que lo desee, no puedo permitir que alguien se salte el examen de admisión. Nezu preparó un bolígrafo y una libreta. ¿Qué hay del examen escrito?
He oído que es tan difícil como el práctico y, claramente, no es un erudito, preguntó el señor Yuichi. No te preocupes por eso, no es nada que un pequeño auricular no pueda solucionar. Nezu se tocó la oreja, el señor Yuichi no estaba divertido. Ahora, las preguntas. Nezu se aclaró la garganta, habiendo preparado las preguntas necesarias para la inscripción. ¿Su nombre completo? Por favor. Monkeire Luffy. ¿Qué significa la D? Era muy inusual tener un segundo nombre de una sola letra. No lo sé, simplemente lo tengo. De acuerdo. Nezu lo dejó caer. Ahora, ¿tu familia? ¿Padres, hermanos? Tengo un hermano mayor llamado Sabo. Mi papá es Monkeire Dragón, y no tengo mamá. Está bien, Dragón, Sabo, espera, ¿no tienes madre? Preguntó Nezu con delicadeza. Quizás. Hace 2 años creía que no tenía padre ni hermano, pero sí los tengo, así que, no estoy seguro. Ya veo, entonces te anotaré como alguien que tiene un padre y un hermano, y dijo Nezu, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene? Tengo 19. Luffy hizo un cálculo rápido. No había celebrado su cumpleaños durante esos 2 años de entrenamiento con Rayleigh. Solo sabía su edad porque dejó su isla a los 17 y se reunió con su tripulación 2 años después. Yuichi pareció sorprendido, de ninguna manera. ¿Es un adulto? No hay problema. Supongo que simplemente tendrás que acostumbrarte a estar rodeado de estudiantes unos años más jóvenes. Pero si te preguntan, diles que ya empezaste la preparatoria un poco tarde. ¿Entendido? Claro. Luffy asintió, hurgándose la nariz. Nezu no tenía fe en recordar una sola palabra de lo que había dicho. ¿Tipo de sangre? Preguntó Nezu con pocas o ninguna esperanza de obtener una respuesta real. Luffy no olvidaría el momento en el que le pidió a Jinbei que fuera su compañero de tripulación. No tenemos ese tipo de sangre, supongo que sería irrazonable pensar que alguien de otro universo tenga la misma sangre. Sería fatal si te diéramos el tipo de sangre equivocado, así que pondré desconocido. Espero que no te metas en peleas importantes. Nezu rió para sí mismo. A Luffy no le importó. ¿Lugar de residencia? Pensó Nezu en voz alta. Supongo que la mansión Yaoyorozu será suficiente. Le preguntó al hombre somnoliento. Sí, sí, claro, bostezó el señor Yuichi. Espera, ¿cuál era la pregunta? Sigamos adelante. Nezu sonrió con suficiencia. Luffy rió entre dientes ante sus payasadas. Unas cuantas preguntas más tarde, Kirk. Supongo que escribiré cuerpo de goma. Nezu completó automáticamente. Ah, sí, ¿qué es eso? Seguro que ya lo pregunté antes, preguntó Luffy con curiosidad, mientras saboreaba las galletas de reserva del director. Ah, sí, el señor Yuichi y yo no hemos respondido, ¿verdad? Las palabras de Nezu cayeron en saco roto, pues Yuichi ya estaba entrando en su fase REM. Bueno, las peculiaridades son una habilidad con la que casi todos nacemos. Estas habilidades pueden ir desde alargar los dedos hasta retroceder en el tiempo. Ya veo, así que es una habilidad misteriosa. Le recordaron vagamente a Luffy a las frutas del diablo. Por extraño que parezca, no te equivocas. Nezu pasó a la siguiente pregunta, mientras el director ejecutivo roncaba como un bebé. 1 hora después. Con esto concluye la entrevista. Por fin. Gritó el hombre de goma, en parte de júbilo y en parte para despertar al director ejecutivo y su reacción. Despierto. Despierto. El señor Yuichi despertó de repente, casi cayéndose de la silla y provocando una risa agradable a Luffy. Gruñó. Él también estaba teniendo un sueño maravilloso. Bueno, esto ha sido interesante, como mínimo, colgó Nezu el teléfono que había usado para llamar a las autoridades. He alertado a la policía sobre el villano inconsciente que sometiste, omitiendo el hecho de que usaste tú, entre comillas, Kirk. Ya que es totalmente ilegal. Y recuerda lo que hablamos, señor Luffy. Sí, sí, si alguien pregunta, migones de goma, lo sé, sigo pensando que es estúpido que pueda meterme en problemas por cosas de don cuando ni siquiera tengo uno. Estúpido gobierno. Luffy se quejó, Nezu había pasado media hora metiendo esta noción, y algunas otras, en el grueso cráneo de goma de Luffy. Bien, guardaré este documento para mí, y cuando llegue la copia se la enviaré al señor Yuichi por correo. Es un día precioso y ya terminamos, así que me despido. Nezu procedió entonces a beber su octava taza de té. Adiós, Osito. Dijo Luffy con un gesto de la mano al salir de la habitación, emocionado por finalmente explorar el mundo que había estado mirando por la ventana.
Adiós, señor Nezu, gracias por su tiempo. El señor Yuichi cerró la puerta tras él. Sin embargo, al irse, recordó algo. Rayos. Se me olvidó por completo avisarle al chofer que me quedaría más tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Miró la hora con el reloj. 3 horas. Pasé la mayor parte durmiendo. Madre mía, el Departamento de Recursos Humanos me va a dar una paliza. Se suponía que debía pasar por la oficina hoy para aprobar unos documentos importantes. El dolor de cabeza del anciano no paraba de empeorar. La pareja salió del edificio, pasando junto a un hombre esquelético de cabello rubio. Luffy respiró hondo, intentando oler el aire salado del océano que tanto le gustaba, pero se decepcionó al sentir la fuerte quemadura de cigarrillos y gasolina. Solo es un ratito. Luffy se concentró. ¿Y dónde está tu casa, viejo? Preguntó Luffy. ¿Está lejos? Esperaba que sí, quería ver más de este lugar. No. Bueno, sí. Depende del tráfico de hoy. Tengo un chofer personal al que descuidé durante demasiado tiempo, y espero que aún me espere en el estacionamiento. El señor Yuichi bostezó. Y tengo que cuidar de este niño, al parecer adulto. En fin, supongo que la mansión se animará un poco más si sigue en pie para el final de la semana. Luffy finalmente se dirigía a su hogar temporal. Había tardado un poco más de lo previsto en entrar, ya que intentó sentarse en el capó del coche, para gran disgusto del conductor. Sin embargo, ahora pasaba el rato mirando por la ventanilla. Luffy no era ajeno a descubrir nuevas culturas, así que se aclimató bastante rápido. Durante el camino, pensó en su tripulación y en si volvería a verlos. No le preocupaba su estado físico, pues sabía que podían cuidarse solos. Sintió una punzada en el pecho y apartó esos pensamientos de su mente. Era mejor no pensar demasiado en ello. Como no podía hacer nada ahora mismo, simplemente apartaría esos pensamientos deprimentes a un rincón de su mente, donde no se pudrirían. Todavía no puedo creer que haya permitido que este joven tenga un lugar en su casa, señor, comentó el conductor. Vestía un smoking negro, guantes de cuero y una boina. Tenía unos 60 años. Hacía tiempo que había encanecido, y ha sido el conductor del Yaoyorozu desde los 30. Cuando vio a su jefe salir del colegio con un adolescente con sombrero de paja saltando a su lado, se preguntó si el director general lo llevaría a casa de su familia. Sin embargo, estaba confundido, pues sabía que el señor Yuichi no era de los que hacían ese tipo de cosas con desconocidos. Al parecer, estaba muy equivocado. A mí me cuesta creerlo, asintió el señor Yuichi. Pero, en el calor del momento, llegamos a un acuerdo. Ya no hay vuelta atrás. El director ejecutivo miró al adolescente en cuestión, que tenía la cara completamente destrozada contra la ventana. Parecía ridículo. Luffy apartó la cara del cristal de un golpe, con el estómago rugiendo. Oye, viejo, tu casa es grande y tienes mucha comida. Me muero de hambre. Luffy claramente no sabía que estaba sentado junto a un multimillonario. Que él supiera, cada coche tenía su propio conductor. Viejo. Dale un poco de respeto a su nombre, muchacho. Espetó el conductor, furioso por su falta de respeto hacia su jefe. Deberías estar agradecido por haberte metido en esta situación. Está bien, señor Daiko, no hay necesidad de preocuparse. Dijo el señor Yuichi con cansancio. Estaba demasiado exhausto para lidiar con cualquier tipo de confrontación en este momento, tal vez realmente se estaba haciendo viejo. Solo quería saber si vivía en una choza vieja o algo así, caramba. Replicó Luffy. No quería repetir lo de Tama. El señor Daiko decidió centrar su atención en la carretera, murmurando algo como: ¿choza vieja? Te mostraré una choza vieja. No se preocupe, señor Luffy, lo verá a su debido tiempo, aseguró el señor Yuichi. Llevan un buen rato atrapados en el tráfico. Luffy logró quedarse dormido, aburrido de mirar los mismos edificios. ¿Cómo voy a explicarle esto a mi familia? Pensó el CEO, mirando la figura desmayada de Luffy. El sol se ponía cuando llegaron a la puerta de la mansión Yaoyorozu. El señor Daiko pulsó el intercomunicador y se aclaró la garganta. He vuelto con el señor Yaoyorozu. Miró a un Luffy con la mirada aturdida. Invitado. Abra, si es tan amable. Oh, creíamos haberte perdido. Estábamos preparando un equipo de búsqueda y todo eso. El intercomunicador respondió con una broma. Ah, ¿sí? No estoy de humor para tus juegos, abre, por favor, se hace tarde. Se quejó el señor Daiko. El señor Yuichi esbozó una sonrisa agradable, divertido por sus bromas amistosas. Apoyar. Tras unos segundos, la puerta empezó a abrirse por la mitad.
Cuando se abrió por completo, el coche entró. Después de atravesar la puerta secundaria, el señor Yuichi y Luffy salieron del vehículo, despidiéndose del conductor mientras Luffy se frotaba los ojos para ver bien su nuevo hogar. ¡Guau! ¡Qué casa tan grande! Mira todos esos arbustos. Y. ¿Qué es eso? Luffy se quedó mirando con asombro. Para sus estándares, la casa era solo un poco más grande que los lugares que solía ver. Un camino de ladrillos rojos conducía a la entrada de la mansión. Unas puertas anchas y decorativas se alzaban en los escalones de granito. A izquierda y derecha del camino se extendían hermosos e intrincados jardines, con arbustos con la forma de versiones diminutas de los animales de su mundo. La mansión parecía tener 2 pisos, con 4 pilares altos en cada esquina que recordaban a las torres de un castillo. Todo el edificio estaba hecho de ladrillo color canela, acentuado por losas de color marrón oscuro. Mansión Wayne, HM. Mi mansión debería ser más que grande, ¿no crees? Aclaró el señor Yuichi mientras caminaba hacia la puerta principal. Luffy simplemente se encogió de hombros. Estaba cansado. El señor Yuichi se sorprendió un poco por su falta de reacción. ¿Qué tan grandes son las casas en tu mundo? Una vez que el director ejecutivo saludó a sus guardias, estos abrieron las puertas para dejarlos entrar. Luffy por fin echó un vistazo al interior. El techo se extendía sobre él, donde una lámpara de araña de diamantes brillaba majestuosamente. Así era como se sabía que eran ricos. Frente a él estaba el vestíbulo, con 2 escaleras curvas hacia el interior a unos 6 metros de distancia que conducían a una planta secundaria. A su izquierda, veía varias puertas que conducían a un nuevo lugar por explorar, y a su derecha, percibía el aroma de las comidas que se preparaban en lo que sin duda era la cocina. Es como si fuera más grande por dentro. Exclamó Luffy, se despertó por completo en cuanto pudo oler la comida. Sí, esa es la primera impresión de todos, coincidió el señor Yuichi, quitándose los zapatos y dejándolos junto a la puerta. Arrugó la nariz al notar que Luffy no hacía lo mismo. Oh, padre, por fin estás en casa. Al oír una nueva voz femenina, Luffy dejó de observarla con asombro. Era claramente la hija del anciano, pues vestía ropa de dormir de aspecto caro, llevaba el pelo negro azabache recogido en un moño suelto y sus inquisitivos ojos oscuros, que ahora despertaban sospechas. Momo estaba sorprendida, como mínimo. No esperaba visitas. Si las hubiera tenido, se habría puesto algo más formal que un pijama. No, dedujo, que a este desconocido le importara. Parecía 2,5 centímetros más alto que ella y estaba parado en medio de la casa, hurgándose la nariz antes de quitársela de encima para que cayera al suelo. ¡Qué grosero! Hola, Momo. Disculpa la tardanza. ¿Has estado practicando para el examen de admisión otra vez? Preguntó el señor Yuichi, ignorando por completo el tema candente. Después de todo, estaba más preocupado por su progreso. Ah, sí, papá. Además, ¿quién es nuestro nuevo invitado? Dijo con educación, un poco agotada por haber sido sorprendida frente a este adolescente extrañamente musculoso. Estaba acostumbrada a que la vieran en pijama frente a su personal. Al fin y al cabo, creció con ellos. Pero frente a un invitado la situación era diferente. Casi lo había olvidado. Momo, este es Monkey D. Luffy, a partir de hoy vivirá con nosotros. Su actitud tranquila contrastaba con la sorpresa de Momo. Hola. Luffy levantó una mano a modo de saludo. ¿Qué? ¿Cómo que va a vivir con nosotros? Preguntó en voz alta, olvidando sus modales al instante. Jovencita. Siempre has dicho que querías más gente en casa y eso es justo lo que he hecho. Aunque fue un error empezar, le debo la vida, la regañó el señor Yuichi con suavidad. Se sobresaltó por ese arrebato. Y precisamente de su hija. Siempre ha sido bastante amable, educada y conocida por su excelente autocontrol. Esto es claramente un error de juicio. Recibir visitas y tener un nuevo miembro en la familia son 2 cosas muy diferentes. Bajó la voz, pasando por alto la parte de la frase que decía le debo la vida por su incredulidad. Luffy, viendo cómo se desarrollaba la discusión, decidió que prefería no verse envuelto en ella. Huelo comida y tengo hambre, así que me voy, nos vemos. Declaró Luffy. Le importaba más su estómago que una pelea familiar sin sentido. Oye. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí y explícate. Gritó Momo. No puede irse así como así. Luffy, como siempre, la ignoró por completo. Momo, sé que es un gran cambio, pero tienes que controlar tu temperamento. Le puso una mano en el hombro, notando lo tensa que estaba. No es parte de nuestra familia, eso sería absurdo. Considéralo un niño de acogida.
Que también irá a la escuela contigo. No es nada drástico. La tranquilizó con la extraña forma en que lo hace un padre estricto. ¿Escuela? ¿Te refieres a la padre? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, verás, fue así y comienza a relatar casi todos los acontecimientos, menos la parte de otro mundo, desde que conoció a Luffy esa mañana. Después de que los documentos estuvieron listos, regresamos a casa con mínima dificultad terminó, y decidió guardarse esos datos sobre Luffy para sí mismo. Fue una decisión puramente desinteresada, después de todo, sería una distracción para sus estudios. ¿Y si estaba en complicidad con el villano pájaro y ahora está aquí, en nuestra casa, intentando robarnos nuestra información personal y nuestro dinero? Momo intentó razonar con su padre. Al fin y al cabo, la situación era demasiado extraña para ser real. Jojo es como, no creo que sea muy probable, no tiene un don para la mente. El director ejecutivo dudaba incluso que planificara su horario de sueño. ¿Y si todo es una farsa? ¿Y si hay un villano conspiranoico que envió a Luffy aquí para que bajáramos la guardia, y luego se abalanzará sobre nosotros como corderos al matadero? Argumentó. Son muchos sí, centrémonos en los hechos. Y el hecho es que Luffy me salvó la vida y ahora tengo que pagarle. Y esta es una buena oportunidad para que tengas un amigo de verdad. Boom, burlado. Ah. El señor Yuichi, sin querer, burlaba a su propia hija al corregirla. ¿Qué? Momo se sintió insultada. Te diré que tengo muchos amigos. ¿Quiénes? ¿Tus compañeros de tu antigua escuela privada? Por favor, solo les importaba el dinero y se han acercado a ti por nuestra posición social. Casi nunca te hablaban. A menudo llegaban con sus padres, quienes se pasaban el día intentando ganarse nuestra confianza, dijo el señor Yuichi con dureza. Por desgracia, en una escuela privada de élite solo encontrarás a gente que se preocupa demasiado por las calificaciones o que solo se preocupa por el dinero que puede ganar para mejorar su precario estatus. Eso y no y es verdad. Momo sabía que se estaba mintiendo a sí misma, en el fondo las palabras de su padre sonaban ciertas. El señor Yuichi suspiró profundamente, arrepentido de su propia franqueza. Lo siento, pero estoy seguro de que encontrarás un verdadero amigo en Luffy, y si resulta que es un villano disfrazado, puedes venir directamente a mí y me encargaré de ello. Hasta entonces, no lo pierdas de vista. Escuchó un alboroto en la cocina. Oh dos, ahora soy chaperona. Exclamó Momo con incredulidad. No tiene tiempo para empezar una nueva relación. No cuando solo le quedan unos días para el examen de recomendación. Sí, ahora sí que lo vas a considerar. No lo vuelvas a mencionar en la conversación, dijo con tono categórico. Ahora que ya está claro, deberías arreglarte para la cena. Eres un desastre. Momo no podía creer lo que oía, en un segundo lo único que le preocupaba era su examen y superar el año siguiente, ahora tenía que cuidar a alguien completamente nuevo sin previo aviso. En la cocina, Luffy esperaba con impaciencia que el cocinero terminara la comida, mirando los filetes chisporroteantes y oliendo todo el delicioso aroma que flotaba en el aire. ¿Está listo? Preguntó Luffy por lo que parecía la milmillonésima vez. Por última vez, no. Tienes que esperar a que toda la familia empiece a comer para que te den un mordisco. Refunfuñó la cocinera. Luffy se desplomó en su asiento, aplastando la mejilla contra la encimera de forma patética. Pensó que si ese joven había burlado la seguridad y entrado por la puerta principal sin que saltara ninguna alarma, debía ser algún tipo de invitado. Esa era la única razón por la que aún no lo había echado. Ni un bocado. Hasta Sanji me daba un bocado a veces, por favor. Me voy a morir de hambre. Luffy dejó escapar un fuerte gemido de hambre intentando conseguir algo delicioso. La cocinera puso los ojos en blanco ante sus payasadas e intentó concentrarse en no quemar nada. La puerta detrás de Luffy se abrió suavemente y una mujer asomó la cabeza. Monkey Luffy. ¿Estás aquí? Sí, y llámame Luffy, ¿qué tal? Luffy se giró para mirar a la nueva criada que acababa de entrar. Llevaba un traje clásico de criada, con el pelo recogido en un moño apretado y engominado. Por supuesto, señor Luffy, me envió el señor Yaoyorozu para mostrarle su nueva habitación y darle un cambio rápido de ropa para la cena. Explicó, sosteniendo en alto una prenda similar a la de Momo, excepto que él llevaba una blusa roja mientras que la de ella era blanca. ¿Para qué necesitaría ropa nueva? Preguntó el cocinero con curiosidad. Añadiendo mucha sal a una olla hirviendo para hacer huevos rellenos. Ah, sí, supongo que debería informarles a todos. El cocinero arqueó una ceja ante el enigmático comienzo. A partir de hoy, trataremos al señor Luffy como miembro de la familia Yaoyorozu hasta el futuro próximo.
Estas órdenes fueron dadas por el propio Sir Yaoyorozu. ¿No me digas? La cocinera adoptó una expresión de desconcierto. Nunca imaginó que la familia principal empezaría a adoptar. Sobre todo a alguien tan mayor y tan maleducado. Sí, ha sido un shock para todos. Ahora, si me sigue, señor Luffy, le mostraré sus nuevas habitaciones y le daré tiempo para ducharse, pidió bruscamente, sujetándole la puerta a Luffy y sin darle tiempo a la cocinera para procesar lo que significaría para ella que Luffy viviera allí. ¿Pero qué pasa con la comida? Se quejó Luffy. Estará listo a tiempo, así que no te preocupes. Por ahora, ¿por qué no vas a arreglarte un poco? Dijo la cocinera con más cortesía que la última vez. Bueno, pero ¿de verdad tengo que ducharme? Me di una como, Luffy se quedó callado, y la criada no pudo evitar mirarlo con un disgusto apenas disimulado. Este niño ni siquiera recuerda la última vez que se bañó. Pensó la criada arqueando una ceja. Tras unos 45 minutos, prepararon la cena y asearon a Luffy. Su cabello ya no brillaba por la cantidad de suciedad. Un mayordomo encargado de ayudarlo había pasado los últimos 45 minutos enseñándole a usar la ducha, y le dijo. No, solo porque huele bien no puedes comerlo. Y sí, tienes que cortarte las uñas, son prácticamente garras. Entre otras reprimendas. Cuando recibieron la llamada para bajar, Luffy estaba extasiado. Por fin, gracias por toda la ayuda, chico elegante, pero me muero de hambre. Luffy prácticamente saltó de la cama, con su ropa nueva cómoda y suelta, y su sombrero de paja colgando de una cuerda alrededor de su cuello, mientras pasaba corriendo junto al mayordomo hacia el comedor. Se sentía genial a pesar del problema. Esto va a ser incómodo. Pensaron los Yaoyorozu originales, cada uno con sentimientos encontrados sobre la próxima cena. Todos estaban sentados en una mesa de banquete demasiado grande para la compañía actual. Momo y sus padres se sentaron frente a Luffy. Luffy no perdió ni un segundo después de sentarse para mirar la comida que estaba engullendo. El cocinero también se tomó un tiempo para que quedara presentable. La señora Yana, también conocida como la esposa del señor Yuichi, observó la completa falta de modales en la mesa de Luffy, luego miró a su esposo con una expresión que solo puede interpretarse como ¿en serio? Mientras tanto, el señor Yuichi mantenía la mirada baja, concentrado en el plato vacío que tenía delante. No podía agarrar la comida de la mesa lo suficientemente rápido como para que Luffy tuviera algo en el plato. Se sentía responsable del pésimo comportamiento de Luffy y no podía mirar a su familia a los ojos sin sentir una profunda vergüenza. Oigan, ¿no van a comer? Luffy murmuró con la boca llena, notando la clara falta de comida en sus platos. Bueno, me gustaría comer. Ojalá alguien dejara de comerse todo lo que hay en la mesa. Dijo Momo enfadada. Sabía que aunque no comiera nada en ese momento, la comida de reserva que los cocineros guardaban solo para ella estaría disponible, pero aún así, ¿en serio? ¿Quién? Tú. Obvio. Gritó Momo. ¿Cómo puede alguien ser tan tonto? Sí, fue mi culpa. A pesar de su respuesta, no disminuyó la velocidad ni un poco. Vamos, Momo, no levantemos la voz en la mesa. La señora Yana intentó débilmente recuperar el control. A ella también le costaba no gritarle a Luffy. La señora Yana era una mujer educada y de voz suave, como su hija. Ella, tras haber criado a Momo hasta ahora, no sabía cómo castigar a los alborotadores. Como su única hija siempre se portó tan bien, nunca tuvo motivos para castigarla. Ahora cree que comprar un libro sobre cómo educar a niños que se portan mal será una necesidad. Tras enterarse por su esposo de que le proporcionarían un hogar a un joven adulto en el futuro próximo, pensó que esta podría ser una buena oportunidad para que Momo hiciera un amigo de verdad. No le preocupaba que Luffy fuera un villano, pues confiaba en el juicio de su esposo. Por cierto, padre, quería preguntar antes, ¿cómo te fue con el director Nezu? Momo hizo un pequeño intento de conversación en la atmósfera tensa después de no poder conseguir el último filete a la parrilla de Luffy. Lo aceptó. Ahora tú y Luffy solo tienen 5 días para prepararse para el examen de admisión. Dijo el señor Yuichi con firmeza. Estaba pasando por alto la falta de respeto de Luffy por hoy. A pesar de no poder conseguir comida, sentía que Luffy debía ser un poco más indulgente en su primer día. ¿Luffy también está tomando el examen de recomendación? Preguntó Momo, olvidándose por un momento de su discusión con Luffy. No, él tomará el examen normal. Pero escuché que la probabilidad de aprobar ese examen es menos del 4%, ¿qué pasa si reprueba? Preguntó Momo esperanzada, tal vez si reprueba el examen se irá de nuestra casa y yo podré seguir con mi vida.
Dudo mucho que tenga mucha dificultad en la parte física del examen, por no mencionar que se ha ganado la simpatía del director después del incidente de hoy. Momo se mostró visiblemente decepcionado. El señor Yuichi pensó que si Luffy reprobaba, se le permitiría hablar en voz alta. Ah, qué rico. Gracias por la comida. Luffy suspiró satisfecho. Su barriga era casi el doble de grande de lo habitual y no quedaba rastro de comida. Ya que no hay más comida y la conversación se ha vuelto sosa, ¿por qué no vas a enseñarle la casa, cariño? La señora Yana se dirigió a Momo. Esto podría ser una buena experiencia para estrechar lazos. Sí, madre, aceptó Momo a regañadientes. Sígueme, Luffy, y límpiate la cara. Vaya. ¿A dónde vamos? Respondió Luffy rápidamente, saltando de su asiento antes de desinflarse de nuevo a su tamaño habitual, como si fuera un globo. ¿Qué carajo? Pensaron todos al unísono. Momo suspiró mientras Luffy corría a su lado mientras caminaba por los enormes pasillos que la habían rodeado toda su vida. Él seguía mirándolo todo como si fuera nuevo. No solo nuevo, sino inaudito. Entonces, Momo se quedó en silencio. No sabía cómo iniciar una conversación. Luffy la miró expectante con los ojos abiertos. ¿Cuál es tu don, Luffy? Debe ser algo relacionado con la elasticidad, a juzgar por la cena. ¿Qué es un Kirk? Me refiero a mi Kirk. Cierto, es, Luffy hizo una pausa, devanándose los sesos de goma para intentar desesperadamente averiguar qué significaba un Kirk. Estaba seguro de que Nezu se lo había dicho. Momo miró a Luffy con incertidumbre por un par de segundos. Ajá, ya lo recuerdo. Todo mi cuerpo es de goma. Luffy se tiró de la mejilla. Soy un hombre de goma. ¿Eso es todo? Preguntó Momo con cara seria. ¿Qué utilidad tiene eso? Ni siquiera voy a preguntarle cómo tuvo que pensar en lo que era una peculiaridad. ¿Qué quieres decir con eso es todo? Luffy parecía ofendido. Para que sepas, soy el capitán de mi tripulación pirata. Y mi tripulación es súper fuerte. ¿Pirata? ¿Tripulación? ¿Ahora intentas decirme que eres pirata? No podía creer a este tipo. Sí. Somos los piratas del sombrero de paja. Luffy se llevó una mano al sombrero de paja. Y yo soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas cuando encuentre el One Piece. Bueno, si tú lo dices, debe ser verdad. Momo dijo burlonamente. ¿Qué era esto, un manga o algo así? Sin que ella lo supiera, Luffy pensó que hablaba en serio y prácticamente sonrió. En fin, esta es mi habitación. Momo abrió la puerta de su habitación. Dentro había una cama tamaño king estilo Alaskan, una cama enorme, HM. Detrás de la cama había una gran ventana con hermosas cortinas de encaje. A la derecha de la puerta estaban su computadora y una estantería. A la izquierda, otra puerta conducía a su armario. ¡Guau, qué cama tan grande! Luffy sonrió y saltó sobre ella, usándola como trampolín. Sí, qué divertido. No. Espera. Lo vas a romper. Dijo en un inútil intento de detener a Luffy. Vamos. Vive un poco. Luffy le extendió la mano. Únete a mí. Dijo, dedicándole esa enorme sonrisa suya. Miró la mano frente a ella por un segundo, pensando qué hacer. Pensó en cómo había sido su vida hasta ahora, siempre siendo una chica tranquila, sin portarse mal, sin romper ninguna regla, siempre intentando ser la hija perfecta. ¿Iba a romper ese ciclo ahora? Este chico desconocido la haría divertirse y relajarse, viviendo el momento, en lugar de estudiar y prepararse para el futuro. Ella tomó su mano. Y lo usó para tirarlo al suelo. Tienes tu propia cama, súbete a ella. No eres nada divertido. Se sacudió la cabeza y se puso el sombrero de paja. Sigamos nuestra aventura. Luffy salió disparado. Momo simplemente suspiró y lo siguió fuera de su habitación, sintiéndose un poco culpable por su vergonzoso comportamiento. Después de caminar en un silencio incómodo durante demasiado tiempo, Momo pensó que debería preguntarle sobre sus intenciones, ver qué lo motivaba. Entonces, Luffy, ¿qué pasa con tu sombrero de paja? Parece que le tienes mucho cariño. Nunca se separa de mí. Guardó un silencio inusual, tomando el desgastado sombrero de paja en la mano. Este sombrero lleva una promesa, y una vez que la cumpla, se lo devolveré a Shanks. Parpadeó. Por lo que Momo había visto de Luffy hasta ahora, pensaba que solo era otro idiota despreocupado con una suerte absurda. Pero por cómo lo dijo, la convicción en su voz era innegable. Estaba empezando a formarse una nueva opinión del extraño del sombrero de paja. Continuaron su caminata.
Esta es la oficina de mi padre, pero no nos permiten entrar, dijo Momo al llegar a una puerta teñida de negro con una manija dorada. ¿Hay algo interesante ahí? Luffy, por alguna razón, olfateó la puerta. En realidad no, solo papeleo. Momo se encogió de hombros. Está bien, vámonos. Después de las siguientes 30 habitaciones, Luffy finalmente descubrió algo. Este lugar es grande, pero es muy aburrido, suspiró. Bueno, lo siento Luffy, pero la mayoría de las habitaciones son habitaciones de invitados, utilizadas por el personal, o lugares varios que encontrarías en una típica casa multimillonaria. Momo explicó que, por supuesto, tampoco podía culpar al tipo, todo era bastante similar. No hay nada genial aquí. Se quejó Luffy, realmente pensó que un lugar tan grande sería mejor. De hecho, creo que tengo el lugar perfecto, respondió Momo. Tenía un lugar en mente. Esto tiene que interesarle, sí. Vitoreó Luffy. Después de caminar un poco a través de varias puertas, llegaron a un lugar muy iluminado con una puerta de garaje. ¡Guau! Hay muchísimos. Exclamó Luffy. En el garaje había al menos 12 deportivos carísimos, además de clásicos raros e invaluables. Tienes razón. Esto es mucho menos aburrido. Corrió hacia el Bugatti La Voiture Noire y se subió al capó. Ni me sorprende. Momo pensó con cansancio. Oye. Bájate de ahí. Es carísimo. Advirtió. Luffy rió entre dientes, con estrellas casi visibles en sus ojos, y dio una palmada al capó del coche. Vamos, robot. Dispara láseres. Al ver que no pasaba nada, Luffy se confundió y se volvió hacia Momo con entusiasmo. Oye. Oye, Mu. Conviértelo en robot. Y dispara rayos. Exigió. Son como los de Frankie, ¿verdad? Vamos. Mu. Me llamo Momo. Y estos coches no hacen eso. Simplemente van un poco más rápido y se ven mejor que los demás. A mi padre le gusta coleccionarlos. Fue casi impactante cómo Luffy se desanimó decepcionado en menos de un segundo. ¿En serio? ¿Y entonces qué sentido tiene? Gimió, deslizándose del coche. ¿Ni siquiera se combinan en un gran robot? Preguntó con la poca esperanza que le quedaba. Arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Como Transformers? ¿La película? No, eso sería ridículo. Con una simple frase, aplastó por completo las esperanzas de Luffy de subirse a un robot gigante. Momo notó la tristeza de Luffy y le dio una palmadita en la espalda con torpeza. Bueno, eso no es todo lo que tenemos aquí, déjame mostrarte un lugar más que podría interesarte, ofreció. Luffy asintió y la pareja salió del garaje. Después de un breve viaje por un tramo de escaleras, llegaron al gimnasio personal de Momo. Oh, es como donde entrena Zoro. Pero, muy pequeño y debilucho. Por lo que Luffy pudo discernir, este lugar era solo una versión mucho más débil del puesto de vigía de Sunji. Solo que este tenía muchos más espejos en las paredes. Estaba muy iluminado, similar a la luz del día. Había varias máquinas nuevas que no reconoció, pero sí vio un montón de discos metálicos diminutos que le recordaron un poco a los que Zoro usaba constantemente. No es cobarde. Este es mi gimnasio, es donde entreno para convertirme en un héroe fuerte, dijo Momo con orgullo. Oh, no sabía que quería ser héroe. ¿Aquí es donde entrenas? Luffy se quedó mirando como si recordara algo. Entrené en una isla con animales gigantes y un viejo samurái en prisión. No sé si me estás tomando el pelo. Suspiró. Luffy se dirigió a una bolsa cercana que colgaba del techo y la golpeó con la mano, observando cómo se balanceaba suavemente. ¿Qué es esto? Es un saco de boxeo, se golpea para mejorar el equilibrio, la coordinación y la técnica. Hablando de eso, probablemente debería entrenar más con él, no soy muy buena en el 1 contra 1, me agobio con demasiada facilidad. Respondió con vergüenza. Luffy dejó de prestar atención después de la primera frase. Puede hacer todo eso. Miró su puño y luego el saco de boxeo. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios antes de golpearlo con todas sus fuerzas. A Momo se le cayó literalmente la mandíbula cuando vio su puño atravesar limpiamente el saco de boxeo, saliendo arena por el otro lado y salpicando los espejos. Tal vez no estabas bromeando, murmuró para sí misma, sin poder creer del todo lo que acababa de presenciar. Vaya, ya no me siento más fuerte, solo estoy lleno de arena. ¿Tienes algo más? Luffy bostezó. Momo se concentró. No, creo que ya hemos tenido suficiente exploración por ahora, ya es bastante tarde y hemos tenido, un día largo. Además, debes estar bastante cansado.
Bostezó, cortesía del bostezo de Luffy. De verdad que bostecé al escribir esto. Ah, lo mismo digo, hermano, Bien, eso suena como una buena idea, coincidió Luffy, quitándose el sueño de los ojos y dirigiéndose a su habitación, dejando un rastro de arena a su paso. A la mañana siguiente, Luffy fue el último en despertarse y empezar el día alrededor de las 11 de la tarde, mucho después de que todos se hubieran preparado. Después, a instancias del mayordomo, fue al baño a refrescarse. Rápidamente se deslizó por la barandilla que conducía al primer piso, su habitación estaba en el segundo, y entró de golpe en la cocina. Hola. ¿Comida? Le preguntó al jefe de cocina. Buenos días, señor Luffy, ¿ha tenido una larga noche? Lo saludó amablemente, y a pesar de su repentina aparición, comenzó a prepararle el desayuno, decidiendo hacerlo más grande de lo normal después de verlo cenar. Estuvo bien, de todas formas, tienes comida, ¿verdad? Luffy repitió el tema más importante que tenía en mente. Era su primera noche, así que no durmió bien. Pero ella no necesitaba oír eso. Sí, comida. Déjame ponerla en un plato y te la doy en un segundo. Buscó un plato en el armario, dudó y luego tomó otro. Gracias. ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué silencio? No estaba acostumbrado a despertarse en silencio absoluto. Normalmente podía oír a sus compañeros roncando a su alrededor, junto con el chapoteo del océano, el canto de las gaviotas y el crujido de los tablones del Tousansun entre las olas. Si por todos te refieres a los Yaoyorozu, el señor y la señora Yaoyorozu se han ido a hacer sus trabajos, mientras que la señora Momo ha comenzado a estudiar en la sala principal. Ella respondió. Dándole los últimos toques a su comida, se dio la vuelta con un gesto elegante y se detuvo con el plato frente a él. Voy la comida. Gracias por la comida. Fue la única advertencia que recibió antes de que Luffy se tragara los dos platos llenos de comida. ¡Guau, qué rico! Eres casi tan bueno como mi chef Sanji. Elogió a Luffy con una sonrisa de satisfacción. No se imaginaba que ese sería probablemente el mayor cumplido que jamás recibiría de Luffy. Bueno, gracias, no por nada soy una de las mejores chefs del mundo, dijo, todavía desconcertada por lo que acababa de presenciar. Eso era de porcelana, ¿está bien? Ya lo sé. Me voy a la sala entonces. Se despidió con la mano y luego procedió a caminar con mucha seguridad en la dirección equivocada. Tras media hora revisando casi todas las puertas de la mansión, finalmente encontró la tercera sala, donde encontró a Momo sentada en un cómodo sofá. Tenía 3 libros abiertos frente a ella, sobre una gran mesa de centro, y los observaba atentamente. Aquí estás. Te escondiste muy bien, me costó una eternidad encontrarte en este lugar enorme, dijo Luffy mientras saltaba al sofá, moviendo a Momo de un lado a otro. Luffy resopló. Pensé que estarías haciendo algo más interesante. ¿Esconderme? No me escondí. Solo estaba practicando química, dijo Momo confundida, apartando la atención de sus libros por un momento, evitándole el breve contacto visual. Ah, ¿sí? ¿Y entonces por qué no estabas en la sala? La chef dijo que estabas allí y no mentiría. Luffy creyó haberla pillado con las manos en la masa. Sabes que hay más de una sala de estar, ¿verdad? Momo suspiró y volvió a concentrarse en su lectura. Si te crees tan bueno encontrando gente en esta casa de rompecabezas, intenta encontrarme. Luffy salió corriendo de la habitación y asomó la cabeza rápidamente. Cuenta hasta 100 y luego intenta encontrarme. Rió y salió disparado. ¿Qué? No puedo jugar contigo, tengo que estudiar. Y tú también deberías estudiar. Alzó la voz para asegurarse de que Luffy captara la última parte, alerta de spoiler. No lo hizo. 3 horas después y ya basta de química por ahora. ¿Dónde dejé mis libros de álgebra? Murmuró para sí misma, saliendo de la sala en busca de más lectura. Al acercarse a las escaleras, vio un discreto sombrero de paja enroscado justo debajo. No me digas. Sintió una desagradable sensación de culpa crecer en sus entrañas. No me digas que estuvo escondido todo este tiempo. Al acercarse, oyó un leve ronquido. Y al acercarse, este tipo se quedó dormido. Gritó mentalmente. Luffy quedó completamente inconsciente, con una burbuja de mocos en la nariz y baba corriéndole por la barbilla. Tenía los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza encima. Le tocó el hombro. Despierta. Sin respuesta, volvió a tocarlo. Nada. Oye. Despierta. Ella lo agarró por los hombros y lo sacudió, luego le tiró de la oreja. De la nariz, nada. Empezó a sentir un profundo temor en el fondo de su mente.
Oye, esto no tiene gracia. Despierta. Presa del pánico, le dio una fuerte bofetada en la cara y Luffy por fin despertó. Oh, gracias a Dios, pensé que algo andaba mal, dijo Momo con un gran suspiro de alivio. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Luffy con voz entrecortada, aún medio dormido, al recordar por qué se escondía debajo de las escaleras. Ah, sí. ¿Ves? Gané. Apuesto a que tardaste mucho más en encontrarme, ¿eh? Ella decidió no arruinarle el ánimo y le siguió el juego. Sí, llevo 3 horas buscándote, te escondiste muy bien. Esto era una mentira descarada. Él fue claramente visible en cuanto salió de la sala de estar de abajo por los huecos de la escalera. No creo que los halagos me funcionen, dijo Luffy con una amplia sonrisa tonta, indicando que sí le funcionaban. En fin, ¿qué quieres hacer ahora? Aunque me encantaría aliviar tu aburrimiento, Luffy, por desgracia, todavía tengo mucho que estudiar y entrenar. La verdad era que no necesitaba estudiar, ya que prácticamente memorizaba todos los libros de la mansión. Simplemente le gustaba sentirse preparada. Entonces te ayudaré. Ofreció Luffy, radiante de energía. ¿Seguro? Preguntó Momo con escepticismo. Es que no me pareces muy académico. ¿Qué tan difícil puede ser? Había visto a Robin leer mucho y lo hacía bien. Aparentemente, fue increíblemente difícil, porque en el segundo en que Luffy se sentó y miró un libro por más de 5 segundos, quedó instantáneamente. Increíble, ni siquiera creo que pueda hacer tranquilizantes tan poderosos, dijo, y agarró una manta para ponerla sobre los hombros de Luffy. Tras otra hora de estudio, su cuello no soportaba la presión de mirar fijamente el escritorio, así que estiró los brazos, con los hombros flexionados, y decidió que era un buen momento para ir al gimnasio. Dejó a Luffy solo en el sofá mientras salía de la habitación en silencio. Sin embargo, apenas 10 segundos después de que se fuera, Luffy abrió la puerta y corrió tras ella. Oye. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir? ¿Qué demonios? Momo se sobresaltó con su repentina aparición. Estaba pensando en hacer unos ejercicios. ¿Te unes? ¿Cómo supo que salí de la habitación? No pensé que hablara tan alto. Vaya, eso suena menos aburrido que estudiar. Rió Luffy mientras la seguía. Luffy es capaz de percibir cuando el aura de una persona se activa, así como su ubicación. Sin embargo, con lo ridículamente enigmática que es esta casa, tardó una eternidad en llegar a donde estaba. Después de que Momo se cambiara a su ropa deportiva, Luffy decidió seguir con su ropa habitual. Bueno, la que los Yaoyorozu le habían proporcionado, similar a su estilo original. O una camiseta roja, sus preciadas chanclas y unos vaqueros holgados. Por suerte, llegaron al gimnasio sin problemas. Bueno, voy a hacer un poco de cardio. ¿Puedes? ¿Sabes qué? Solo no te rompas nada, dijo, poniéndose los auriculares y subiéndose a la cinta. Está bien, Luffy asintió, yendo hacia un estante con pesas que pesaban entre 5 y 100 kilos en promedio. Levantó el estante con un brazo, sin ninguna dificultad visible, dejando a Momo boquiabierta. Dijiste que tu don es de goma. ¿Cómo eres tan fuerte? Te lo dije, entrené mucho, dijo Luffy con franqueza. Este lugar es demasiado pequeño para entrenar, así que voy a echarme otra siesta. Esta fue la única respuesta que obtuvo de Luffy antes de que se acomodara en un par de colchonetas de gimnasio y se durmiera. Decidiendo no preguntárselo más, continuó con su entrenamiento. Así transcurrieron, más o menos, los primeros días. Luffy le pedía constantemente a Momo que lo acompañara en una aventura, o transformaba su visión del mundo haciendo algo completamente extraño. Sin embargo, en cuanto ella puso dibujos animados, Luffy quedó cautivado por la magia de la televisión, por lo que dejó de molestar tanto a Momo. 4 días después y faltaba un día para que empezaran los exámenes. Momo estaba nerviosa, como mínimo, y se movía por la sala con un libro en la mano, pasando de vez en cuando frente al televisor de Luffy. Para allá. Estoy a punto de ver qué hacen este ratón y este gato, dijo Luffy con seriedad. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Mírame, con mi examen de recomendación seguro que será un poco más fácil, espero, y estoy desesperado. Pero se supone que tu examen tiene un 3% de aprobación. Lo revisé anoche, cuando no podía dormir, y no te he visto estudiar ni entrenar ni una sola vez. Momo estaba horrorizado por la calma de Luffy. Es como si no se diera cuenta de que esta es su única oportunidad de unirse a la UA. Deja de molestarme. Preocuparse no tiene sentido. Además, ¿a quién le importa si no entro? De todas formas, no quiero ser un héroe. Ni siquiera puedo concentrarme en mis dibujos animados con todo tu ir y venir.
dijo Luffy irritado, apagando la tele. La primera vez no sabía cómo usarla, así que la dejó encendida toda la noche. Por suerte, las paredes estaban insonorizadas. La segunda vez no pudo encontrar el botón de apagado y, en lugar de dejarla encendida, la tiró por la ventana. Basta decir que ni los padres ni el personal estaban contentos. Si solo vas a preocuparte demasiado, vamos a la aventura. Ofreció Luffy. ¿Qué? Claro que no. Todavía tengo que estudiar para asegurarme de estar 100% preparada. Momo dijo con cara seria, con la mirada fija en un libro titulado Cómo ser un héroe. Luffy habría jurado que ya la había visto releer ese mismo libro 8 veces. Siempre tienes que estudiar, se quejó Luffy. Es hora de un cambio de ritmo. ¿Qué quieres decir? Ah. Momo se vio arrojada sobre el hombro de Luffy como un saco de patatas. Contador de patatas. 1, Luffy. Bájame ahora mismo. Esto es acoso. Ni hablar. Has estado estudiando sin parar desde que llegué, necesitas aventura. Luffy ignoró por completo los puñetazos de Momo en su espalda mientras corría hacia la puerta principal. Espera. Luffy. Vale. Vale, me rindo. Pero juguemos en la mansión. Momo se dio cuenta de lo que Luffy intentaba hacer, y no iba a ir al pueblo, y menos a solas con Luffy. Estoy harto de esta casa vieja y aburrida. Nunca he estado en un lugar con tantos edificios grandes, así que ahí vamos. Dijo bruscamente, poniéndose las sandalias y agarrando lo que esperaba que fueran los zapatos de Momo, poniéndoselos en la cara con una sonrisa. Espera. Estas no son mis. Ah. Gritó mientras Luffy abría la puerta de una patada. ¿Qué demonios? Eso es. Los guardias que estaban frente a las puertas entraron en pánico. Oigan. ¿A dónde van, chicos? Salimos de casa. A la aventura. Gritó Luffy con alegría, ya acercándose a la puerta. Luffy. Al menos déjame ponerme los zapatos adecuados. Suplicó Momo, que ya había aceptado su destino y se había olvidado por completo del examen. Ay. Bueno, chicos, diviértanse entonces. Dijo el guardia de la derecha, y el de la izquierda le susurró a su compañero. ¿Pueden creerlo? Va a salir. Bien. Allá vamos. Declaró Luffy, saltando mucho más alto de lo necesario para cruzar la puerta. Más despacio. Momo estaba aterrorizada, sintiendo la ráfaga de aire agitar su cabello. Al bajar la vista, notó que ya estaban muy por encima de la mansión. Luffy la colocó a caballito, permitiéndole aferrarse a él con todas sus fuerzas. Estaba rezando a la deidad que fuera para que sobreviviera. Ja 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 ja. Aguanta. Esto se va a poner turbulento. Luffy golpeó la acera. A cualquier persona normal le habrían destrozado las piernas. Luffy. Te juro que me vas a dar un infarto. Gritó Momo. Agarrando a Luffy con tanta fuerza que se habría preocupado por él si no fuera de goma. A pesar de lo absurdo del asunto, se dio cuenta de que lo estaba disfrutando. Después de un par de saltos más, gritos ensordecedores y una velocidad que pondría celoso incluso a Ingenium, llegaron frente a un gran centro comercial, con el que Luffy tuvo la suerte de tropezar. Parecía más activo que el resto de la ciudad y olía a comida, así que pensó que este era un buen lugar para empezar. Vale. Bájame. Momo jadeó al llegar al centro comercial, un lugar donde nunca había estado. Este lugar se ve mucho más interesante. Miren a toda la gente. Vamos, acerquémonos. Luffy entró corriendo. Por suerte para Momo, logró sujetarle el brazo, estirándolo considerablemente y llamándolos miradas extrañas. Luffy gruñó al ser jalado hacia atrás, girándose para mirarla fijamente. ¿Y ahora qué? Antes que nada, ¿tienes dinero? Preguntó Momo mientras regresaba. Luffy revisó sus bolsillos, pero no encontró nada de valor. Eso pensé, pero tuve suerte de llevar la cartera conmigo cuando saliste corriendo como un loco. Sí, lo siento, pero fue divertido. Luffy rió entre dientes, casi disculpándose. Así que tienes dinero. Genial. Comamos, tengo hambre. Siempre tienes hambre, murmuró Momo en voz baja. Y además, me diste los zapatos equivocados. Así que ahora tengo que ir a una zapatería. Sin mencionar que ni siquiera me dejaste vestirme bien. Luffy la miró de arriba a abajo, sin ver el problema con los pantalones cortos, el cinturón y la camiseta. ¿A quién le importa? Camina descalzo, yo solía hacerlo todo el tiempo. Luffy lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo, aunque para él lo era. Por suerte, no soy tú y no voy a andar descalza y arriesgarme a cortarme.
Así que primero vamos a una zapatería y luego comemos algo, ¿de acuerdo? Momo no dejó lugar a dudas. Pero y Luffy no tuvo la oportunidad de continuar. O llamaré a mi padre y le diré que venga a recogernos, dijo Momo con severidad. Por un lado, el señor Yuichi no podría detener a Luffy ni aunque lo intentara, pero por otro, tenía muchas ganas de pasar tiempo con Momo. Bien. Gimió Luffy, y ambos finalmente entraron al centro comercial. Gracias a Dios que me creyó, tener la billetera conmigo fue pura suerte, pero mi teléfono todavía está en casa. Nunca había estado rodeada de tantos desconocidos. Momo los miraba a todos con inquietud, pero mantenía la espalda recta y la mente alerta. No quería que la pillaran desprevenida en ese lugar, pero aún así la desconcertaban. Con la mayor cantidad de gente con la que había estado era en su colegio privado, y sin amigos de verdad, nunca la invitaban al centro comercial. Luffy contemplaba con admiración todas las atracciones. El centro comercial era enorme, lleno de luces brillantes, pantallas con anuncios, ruidos fuertes, miles de olores para elegir, todo proveniente del patio de comidas, y era básicamente el paraíso de un brasileño con y poco estimulado. Luffy estaba concentrado en las brillantes fuentes de agua y en los artistas que realizaban diversas estafas. Luffy. No te alejes de mí, no queremos perdernos aquí, regañó Momo, como una madre que cuida a sus hijos revoltosos. Luffy no estaba muy preocupado, aunque se perdiera, el destino tenía una forma tonta de traerlo de vuelta con sus amigos. Y si eso no funcionaba, ya encontraría otra solución. Les tomó un par de minutos encontrar una zapatería. Dentro había una gran cantidad de zapatos de varias formas y colores. La tienda estaba dividida por género. Había un cajero, mirando su teléfono con aburrimiento, y una chica de piel rosada, esclerótica negra y pequeños cuernos, que curioseaba por la tienda. Echó un vistazo rápido a los recién llegados antes de despedirlos y volver a sus compras. Está bien, Luffy, puedes esperar aquí o buscar unos zapatos nuevos, no me importa cuál, solo quédate aquí mientras elijo un par de zapatillas, instruyó Momo, luego rápidamente lo dejó solo para buscar un par de zapatos. ¿Zapatos? Ya tengo mis sandalias, no necesito nada más, además tengo hambre. Pensó Luffy. Bueno, si no necesitaba zapatos, no le veía mal seguir su olfato hasta algún restaurante, dejando a Momo atrás. La muchacha de piel rosada, que había escuchado la conversación, levantó una ceja hacia el adolescente que llevaba sombrero de paja y que acababa de dejar a la otra chica abandonada. Momo tardó un par de minutos en decidir qué le quedaba bien, y finalmente se decidió por unas zapatillas blancas nuevas. Tras comprarlas, recorrió la tienda con la mirada y se dio cuenta de que Luffy no estaba por ningún lado. No pudo quedarse quieto ni 5 minutos, refunfuñó Momo en voz baja. Se giró al oír la risa de un cliente con aspecto amable. Tranquila, chica, acaba de ir a ese restaurante de ramen de enfrente, le dijo la chica de piel rosada. Simpatizaba con Momo. Había tenido que cuidar a su hermano menor varias veces, así que se había vuelto experta en localizar a personas deambulantes. Oh, muchas gracias, Momo agradeció con una rápida reverencia, corriendo rápidamente al lugar que acababa de mencionar. No hay problema, nena, buena suerte. La chica de piel rosada se despidió con la mano, observando su figura alejarse rápidamente. No tardó mucho en encontrar a Luffy, él estaba haciendo pucheros con una camarera que le sonreía torpemente. Ahí estás. No podías quedarte quieto ni un segundo. ¿Qué haces? Momo estaba un poco frustrada por su repentina desaparición. Disculpa, tenía hambre y tardaste una eternidad, pero menos mal que estás aquí. Esta señora no me da de comer. Dice que tengo que pagar primero. ¿Por qué no puedo pagar después? Explicó Luffy. La camarera solo miró a Momo, suplicando ayuda en silencio con la mirada. Momo suspiró profundamente y la despidió con un gesto. Si te atendieron primero, podrías irte sin pagar, siéntate, tengo dinero, así que comamos. Se dirigió a una mesa. Luffy la siguió, murmurando. De eso se trata. Estaba acostumbrado a cenar y a ir corriendo. Momo especulaba por qué necesitaba tanta comida, quizás por su don. Casi esperaba que no fuera así, se sentiría muy mal si así fuera. Se sentaron a la mesa donde les dieron los menús. El lugar estaba bastante lleno. Luffy pidió la mitad del menú después de que Momo dijera que estaba bien, y vitoreó a gritos, lo que hizo que Momo se sonrojara de vergüenza ajena. La comida aún no estaba lista, pero Momo tenía otros problemas. Luffy, tengo que empolvarme la nariz, así que no vayas a ningún lado hasta que vuelva, hablo en serio, dijo Momo, interrumpiendo a Luffy de su cántico de comida. Comida. Comida.
Luffy simplemente parecía confundido. El baño de mujeres. Repitió. Luffy ladeó la cabeza. ¿Qué es el baño de mujeres? ¿Un baño lleno de mujeres? ¿Quiere mear? Interrumpió un cliente muy molesto. Tenía el pelo rubio y puntiagudo y estaba sentado en la mesa de al lado. Tenía que escuchar los cánticos de Luffy y sus bromas sin sentido. Estaba desesperado. Sí. Exactamente. Se levantó de la mesa rápidamente, roja como un tomate. Esto no puede ser más vergonzoso. Idiota, aprende a hablar con chicas, idiota. El adolescente de pelo puntiagudo insultó mientras le entregaban a Luffy 4 tazones de ramen y un par de dumplings. A Luffy no le importaba en absoluto, demasiado acostumbrado al escarnio público. Además, con la comida delante, prefería comer antes que entretener a los extraños que lo provocaban. 13 minutos y 20 tazones de ramen después, Luffy empezó a sospechar un poco de la ausencia de Momo. ¿Estaba cenando y corriendo? Esperaba que sí. Se tomó un segundo para concentrarse en su aura, enderezándose al instante al notar el miedo que emanaba de ella. Salió disparado de su asiento y salió disparado, murmurando un suave mierda. Eso hizo que el grosero desconocido lo mirara confundido. 2 minutos antes. Momo suspiró. ¿Quién habría imaginado que habían metido el baño más cercano en un callejón? Tengo que volver antes de que Luffy cometa una estupidez como pelearse con ese cliente. ¿Y dónde está ese restaurante de ramen? Refunfuñó en voz alta. Era una mala costumbre, sí, pero no le importaba lo suficiente como para cambiarla. ¿Cuál es la prisa, Yao Yorozu? Siseó una voz tranquila y serena detrás de ella. ¿Quién eres tú? Momo ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar cuando el extraño enmascarado puso su mano sucia sobre su boca y una cuchilla en su cuello. No te muevas, le susurró la villana al oído, incómodamente cerca, haz lo que te digo y saldrás viva de esta. Asiente si lo entiendes. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Una niña tan rica andando sola? Momo se tensó al instante. Esto era terrible. La habían pillado desprevenida y no tenía la experiencia suficiente para salir ilesa, sobre todo con el frío acero apretándola contra ella. La adrenalina se filtró por su cuerpo, haciéndola temblar de miedo. ¿Qué hago? ¿Puedo agarrar el cuchillo? No, un movimiento en falso y me desangraré en un instante. ¿Podré crear algo a tiempo? No, me cortará antes de que termine. Madre mía. Espero que alguien se dé cuenta. Su respiración se volvió temblorosa. Sus posibilidades de escapar de este encuentro disminuyeron rápidamente. Luchar, huir o congelarse, y solo tenía que elegir congelarse. Dije que asintieras si lo entendías, perra. Escupió el villano. Momo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y asintió rápidamente. El pánico le ahogaba al sentir el cuchillo rozándole el cuello. El villano sonrió, a punto de volver a hablar cuando vio la silueta de otro chico en la entrada del callejón. Momo, ¿estás bien? ¿Conoces a este tipo? Luffy bajó el tono de voz. Su sombrero de paja le cubría los ojos, convirtiéndolo en una figura extrañamente intimidante. El villano apretó con más fuerza la boca de Momo, soltando una risa entrecortada. Claro que sí. ¿Verdad? La punta de su espada le atravesó el cuello y una lágrima se le escapó. ¿Y quién se supone que eres? ¿Un caballero de brillante armadura? ¿Que vienes a rescatar a la indefensa princesa? Lo despreció, y la mirada de Momo se volvió pétrea por la ira. Soy su amigo, amenazó Luffy, dando un paso adelante. Un paso más y su cuello parecerá una cremallera. Gruñó, retrocediendo nerviosamente. ¿Quién te crees que eres? ¿La quieres muerta? Los ojos de Luffy brillaron peligrosamente. Solo le pregunto a mi amiga si me puede prestar dinero, nada más. Si haces algo, no tengo miedo de destriparla, dijo con calma. La mente de Momo corría a 1000 por hora. Lo siento, Momo, no te preocupes y quédate quieta, se disculpó Luffy, haciendo contacto visual con Momo, casi diciendo te tengo con solo su expresión. Oye, sombrero de paja, no hagas ninguna estupidez, el bastardo no terminó la frase, invadido por un terror puro e inmaculado, como una presa ante un depredador. Sus manos temblaron violentamente, la espada cayó, retrocedió y se desplomó en el suelo, con los ojos en blanco. Durante un par de segundos, el único ruido que se oía era el tintineo metálico del cuchillo al caer al suelo. Momo respiró hondo, tocándose el cuello. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero ahora el villano estaba en el suelo y Luffy se acercaba a ella. Momo, ¿estás bien? Luffy no se perdió la forma en que sus ojos se dirigieron hacia él, con el rostro lleno de confusa gratitud y cautela. Estoy bien.
Vámonos a casa, ¿vale? Momo se secó las lágrimas que le quedaban y respiró hondo, intentando controlar su corazón y mente acelerados. Luffy sabía que no estaba bien. Vale, ¿estás seguro? Interrumpió Momo. Estoy bien. Luffy captó la indirecta por una vez y se quedó callado. No pasó mucho tiempo para que ambos subieran a un tren rumbo a una parada cerca de la mansión Yaoyorozu. La conversación entre los dos no se reanudó por un rato. Momo estaba perdida en sus pensamientos y Luffy le dejó tener ese tiempo para pensar. Luffy, ¿qué le hiciste a ese tipo? Preguntó en voz baja. Eran las únicas personas en la cabina del tren, sentados uno frente al otro. Era el Haki del Conquistador, dijo Luffy simplemente. Es una de mis habilidades, la usé para dejarlo inconsciente. ¿Haki del Conquistador? Preguntó Momo, tratando de asegurarse de haberlo escuchado bien. Sí, aprendí a hacerlo en el entrenamiento del que te hablé antes. También hay otros tipos, como el Haki de armamento y el de observación. Explicó. Ese tipo era tan débil, así que no necesité a los demás. Momo tardó unos segundos en procesar lo que acababa de decir. ¿Eres el único que sabe usar Haki? No, todos pueden usar el Haki, solo hay que desbloquearlo primero. Pero solo unos pocos tienen conquistadores, continuó Luffy. ¿Y tú eres esa persona tan rara? Sí. Al no obtener respuesta, decidió dar más detalles. El Haki del conquistador es la fuerza de voluntad convertida en arma. La fuerza de voluntad convertida en arma, Momo lo repitió como si fuera un mal chiste. Es el poder de entrar en batalla sin dudar. Pero usé el Haki de observación para encontrarte. Te perdiste un rato y me preocupé. Vale, gracias y por salvarme. El resto del viaje en tren transcurrió en silencio, al igual que el camino a casa, la cena, y no volvieron a cruzar palabra hasta la mañana siguiente. Momo estaba de pie frente a la mansión. Había reunido todo lo necesario para hoy, y un poco más. Luffy se dirigió hacia Momo. El mayordomo había reunido todas sus cosas. Momo, ¿ya te sientes mejor? Preguntó Luffy amablemente. Momo se frotó la nuca tímidamente. Sí, disculpa por no haberte dicho nada, ahora me siento mejor. Había pasado gran parte de la noche anterior pensando en lo que Luffy hizo por ella. El rostro de Luffy se iluminó con una enorme sonrisa. Bien. ¿Listos para irnos entonces? Momo asintió y Luffy abrió la puerta, listo para otra gran aventura. En la limusina que transportaba a los dos futuros estudiantes de la UA, la situación era, cuanto menos, tensa. Momo estaba nerviosa por su próximo examen. A pesar de haber pasado casi un mes entero preparándose física y mentalmente, no conseguía calmarla. Aunque sabía que probablemente estaba al 110% lista para el examen, seguía intentando estudiar a fondo, repasando sus apuntes por quinta vez ese día. ¡Guau! Oye, Momo. ¿Sabías que aquí puedes conseguir dulces? Luffy sonrió, atiborrándose de chocolates de un pequeño compartimento en la limusina que los dispensaba con solo pulsar un botón. Y luego estaba Luffy, la nueva incorporación a su familia. Ahora que lo pensaba, Luffy probablemente era la razón por la que se sentía tan estresada. Era menos por ella misma, y más por él. Deberías haber estudiado, lo digo en serio. Probablemente eres la persona más tonta que conozco. Sin ánimo de ofender. Apenas podía creer que él fuera tan indiferente. Simplemente no tenía sentido para ella. Sí, necesita ser inteligente para usar su don, pero eso no significa que solo estudie para él. Para ella, ser la mejor versión de sí misma significaba tener calificaciones perfectas y enorgullecer a su familia. Dedicaba tanto tiempo libre a estudiar que, de todos modos, se había vuelto algo natural. Luffy jadeó. Deberías saber que soy muy inteligente, un genio. Momo puso los ojos en blanco. Es cierto que Luffy era inteligente en combate, pero por desgracia, esa es la única parte en la que destaca en cuanto a capacidad intelectual. De todas formas, eres tú el tonto por preocuparte tanto, es solo una prueba. Me temo que debo estar de acuerdo con el joven, la señora Yaoyorozu, confirmó el señor Daiko desde su asiento delantero, hablándoles a través de una pequeña ventana a su espalda. Momo se quedó atónito. Han estudiado demasiado y no tengo ninguna duda de que aprobarán el examen. Ahora solo queda relajarse y esperar el examen. Ni siquiera necesitan hacer el examen práctico como el señor Luffy. Tal vez tengas razón, y dijo Momo de mala gana, agarrando firmemente sus notas, sin poder soltarlas. ¿Ves? Lo entiende, de todas formas te conoce mejor que yo, y además tu aura es toda puntiaguda y nerviosa y es realmente distrayente. El conductor frunció una ceja, sin entender realmente a qué se refería Luffy con aura. Lo siento.
Se disculpó, recordando lo que Luffy le había contado ayer sobre el misterioso poder llamado Aki. Le costó procesar lo que había oído ayer. ¿Quién iba a saber que una habilidad tan poderosa existía en todos? Bueno, al parecer Luffy lo sabía, y por cómo lo explicó, parecía que otros también lo sabían. Quizás esa fuera la razón por la que Luffy se mudó con ellos, pero eso solo funcionaría si su padre lo supiera, ¿no? Y lo más importante, ¿podría aprender a dominarlo? Si podía, pensó que obtendría una ventaja considerable en batalla, y eso era algo que necesitaba desesperadamente si quería destacar. Momo, oye, Momo. Vamos. ¿Qué haces tan despistada? Vamos. Ya llegamos. Luffy agitó la mano frente a la cara de Momo. De alguna manera, Luffy había logrado salir del coche aparcado sin que ella se diera cuenta. Ah. Sí, sí, ya voy. Adiós, señor Daiko. Se despidió del señor Daiko con la mano y salió del vehículo. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había quedado en blanco. Se había encontrado pensando bastante en el Aki desde que Luffy se lo mencionó, además de pensar en él mismo, en el gran misterio que era. Ah, sí. Me encontré con el anciano aquí. Mencionó Luffy, caminando al lado de Momo. Sí, lo sé. Lo conociste cuando él mismo fue a entregarme mi carta de recomendación. Parece que la suerte te favorece. ¿Crees eso? Él sonrió. Ah, bueno, si no es el señor Luffy, espero que su tiempo con los Yaoyorozu haya sido agradable. Saludó al director, el señor Nezu se paró al frente de la escuela, dando la bienvenida a todos los candidatos. Hola. Soy el Osito. Luffy sonrió y se detuvo a charlar con el director. Buenos días, señor Nezu. Momo saludó al director de la escuela UA, quien a su vez asintió levemente. Luffy, nunca dijiste que conocías al director de esta escuela. Sí, él y tu papá son las primeras personas que conocí en este mundo, dijo Luffy, prácticamente revelando su mayor secreto en una conversación casual. ¿Mundo? Se refiere a esta escuela, ¿verdad, Luffy? Tartamudeó Nezu intentando remediar el error de Luffy. De verdad, era un milagro que no lo hubiera dicho ya sin querer. Oh sí, la escuela, eso es lo que quería decir Luffy, corrigió casualmente, no entendía todo el alboroto. El trío se dirigió al interior de la escuela y, después de caminar un poco, llegaron a una intersección. Los pasillos de la escuela estaban llenos de niños de diferentes formas y tamaños, corriendo para llegar a sus aulas o salas de exámenes, lo que hacía que llegar a donde se necesitaba ser un poco caótico. Luffy observaba con ojos brillantes a las personas con peculiaridades que cambiaban la apariencia. No había visto tanta gente con aspecto extraño desde el asalto a Onigashima. Momo, por otro lado, tenía la atención dividida entre leer sus apuntes e intentar no chocar con nadie, lo que dificultaba enormemente ambas tareas. Pero, por suerte, tener al director a su lado hizo que la multitud se dispersara a su alrededor. Bueno, señora Yaoyorozu, aquí nos separamos, me temo. Nezu se detuvo a la entrada de un nuevo pasillo. El examen de admisión por recomendación se llevará a cabo en ese aula al final del pasillo a su izquierda. La profesora Midnight le dará instrucciones, dijo Nezu, señalando el aula en la que debía estar. Gracias, señor director. Momo le hizo una rápida reverencia antes de volverse hacia Luffy. Bueno, buena suerte, Luffy. Espero que ambos entremos, dijo con determinación antes de darse la vuelta y dejar a Luffy solo. Ajá, buena suerte con tu examen. Gritó Luffy, agitando los brazos hacia ella, lo que solo hizo que se le pusieran las orejas rojas. Ahora, señor Luffy, antes de que usted también se vaya a su clase, quería darle esto, dijo, escondido en un rinconcito, lejos de miradas indiscretas. Le entregó a Luffy un auricular tan pequeño que necesitaría una lupa para verlo bien. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Luffy, mirando pensativo lo que solo supuso que era un pequeño frijol negro. ¿Sirve para algo? Te lo pones en la oreja así, explicó, sacando otro y poniéndoselo en la oreja. Y me permitirá comunicarme contigo en privado. Ah, vale, hace poco me pasó algo así. Anunció, poniéndose el frijolito en la oreja. Deseaba que fuera un frijol de verdad. ¿Hay alguna razón por la que tengas tantas ganas de hablar conmigo? Solo estaré fuera un ratito. Para poder ayudarte con tu examen escrito, tener acceso a la cámara me permitirá ver tu prueba y darte las respuestas correspondientes, dijo Nezu. Saber que tiene que romper las reglas para ayudar a un futuro estudiante le parte el corazón, pero sin su ayuda, Luffy jamás podría aprobar el examen escrito. Espera, eso es trampa. No quiero hacer trampa, replicó Luffy con el ceño fruncido.
Ay, Dios mío, y no te preocupes, todos los demás estudiantes tienen una radio escondida. Solo escribe lo que te digo, ahora vete, el tiempo se acaba. Nezu suspiró. Estaba contento de haber guardado algo de té antes, sabía que lo necesitaría. Bien. Supongo que nos vemos luego, Osito. Aceptó Luffy con indiferencia, antes de, con la misma indiferencia, marcharse en una dirección aleatoria. Por ahí no. Por el otro lado. Gritó Nezu, lo que provocó que Luffy volviera a dar un giro de 90 grados en la dirección equivocada. Por el otro lado. Entra al aula a tu derecha, aclaró, haciendo que Luffy entrara milagrosamente en la clase correcta. Se le daba mal la dirección, pero no era tan malo como Zoro. 2 horas después y qué aburrido, y frustrante. Refunfuñó Luffy, saliendo del aula entre un montón de estudiantes con pensamientos similares. El examen en sí no le parecía muy difícil, aunque miraba ese papel como un cavernícola ante una computadora moderna. Lo que más le frustraba era que el Osito siempre le estaba pegando al oído, diciéndole qué escribir y dónde. Le resultaba agotador, ya que cada vez que terminaba una línea, el Osito le decía algo como: es muy feo, escríbelo de nuevo. Y le gritaba al oído cada vez que casi se dormía. Era peor que el entrenamiento con Rayleigh. Sí, tío, te entiendo. Todo el tiempo que estuve viendo el examen, pensé. ¿Qué? Intervino un chico que por casualidad escuchó las quejas de Luffy. ¿Quién eres? Preguntó Luffy, el extraño tenía un cabello amarillo vivo con un rayo negro en forma de rayo. Oh, soy Denki Kaminari, futuro prohéroe de Japón, dijo con orgullo, señalándose el pecho con el pulgar. Voy a entrar al curso de héroe. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Monkey D. Luffy. El hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Dijo que era igual de orgulloso con la mitad de la comprensión mutua. ¡Guau! Ya tienes tu nombre de héroe y todo, ¿eh? Mucha suerte, amigo. Dijo, separándose de Luffy. Van a dar mi explicación en el otro anfiteatro, pero nos vemos de nuevo. Se despidió de su nuevo conocido con la mano. Bueno, nos vemos luego, Calimari, dijo Luffy. Ahora caminaba con un grupo de estudiantes 4 años menores que él, sin tener ni idea de a dónde iba. Muy bien, señor Luffy, me alegra ver que ya está haciendo amigos, ahora quédese con ese grupo y ellos lo guiarán a donde se supone que debe estar su orientación, dijo Nezu en el oído de Luffy, bebiendo su 12ª taza de té. 10 minutos después, Luffy estaba sentado en un anfiteatro con un enorme proyector sobre el escenario, en medio de la última fila. Nezu también le dijo que, de ahora en adelante, ya no necesitaría su ayuda, ya que sería el examen práctico, así que tomó el auricular que tenía y lo tiró. Después de un par de minutos más de espera, Luffy estaba completamente aburrido, afortunadamente para él, un hombre con un mohawk rubio que era más grande que su propia cabeza entró pavoneándose. ¿Qué tal, candidatos de la UA? Gracias por sintonizarme, soy el DJ de su escuela. Vamos, déjenme escucharlos. Gritó con extravagancia. A Luffy le pareció gracioso el héroe, que le recordaba a Queen de una forma extraña. Al ver que nadie decía nada, él también decidió guardar silencio. Tranquilo, ¿eh? Bien, voy directo al programa principal. Hablemos de cómo va este examen práctico, ¿de acuerdo? ¿Listos? Gritó el héroe de la voz de nuevo para animar a toda la sala, mientras hacía poses divertidas. Ja ja ja. Sí. Luffy rió a carcajadas. El héroe le parecía gracioso, pero lo que le parecía aún más gracioso era la falta de atención que recibía. Todos, uno tras otro, lo miraban con una gota de sudor resbalándoles por la frente. Al menos alguien se está animando. Exclamó en referencia a la risa de Luffy. El héroe de la voz procedió entonces a explicar la esencia de la operación, mostrando que todos están divididos en grupos de la A a la G, luchando contra villanos falsos, apuntando, huyendo, bla, bla, bla. Luffy se aburrió muchísimo después de eso, apenas se detuvo un segundo en mirar la letra B de su tarjeta antes de desmayarse, roncando ruidosamente como si no le importara nada. Haciendo que todos los estudiantes en el anfiteatro interior pensaran en una cosa. ¿Cómo estará durmiendo ahora? Todos estamos aquí hoy con la esperanza de convertirnos en héroes modelo. Incluso tú, el del sombrero de paja. Gritó un adolescente con gafas y cabello azul, señalando directamente a Luffy, quien despertó sobresaltado. ¿Eh? ¿Ya es de mañana? Murmuró Luffy, despertándose al oír su apodo. Tus ronquidos nos distraen a todos y son una flagrante falta de respeto a esta escuela de élite. Si no te molestas en tomarte esto en serio, mejor vete a casa. Es obvio que te tomas este examen a broma, afirmó con seriedad, mirando a Luffy con enojo.
Wow, si eso me pasara a mí no sé qué hubiera hecho. Pensó un chico de pelo verde muy angustiado, mirando entre el sombrero de paja y el chico de las gafas. Dios mío, ¿quién te metió un palo en el culo? Lo insultó Luffy con indiferencia, clavándole el dedo meñique en la oreja. Disculpe. ¿Sabe siquiera qué tenemos que hacer después de ir a nuestros lugares designados? Regañó el adolescente, visiblemente sorprendido por su brusquedad. Sí, vamos a la ciudad y golpeamos a los robots, ¿no prestaste atención? Luffy no vio el gran problema, pero sí sabía que no le gustaba que le gritaran. De verdad se está tomando esto a broma. Como orgulloso exalumno de la preparatoria Sounei, no puedo soportar esta actitud. Desvió su atención del sombrero de paja hacia el profesor, quien observaba la interacción con expresión desconcertada. Señor. Le exijo que expulse inmediatamente a este compañero por una absoluta falta de respeto. Prácticamente ordenó. Soplón. Deja de ser tan tacaño. Y deja de gritarme. Luffy refunfuñó. No me gustan para nada los tipos como tú. Todo el anfiteatro estaba en silencio, salvo un chico rubio de pelo erizado que reía disimuladamente. Present Mig no sabía muy bien qué hacer con la situación, así que siguió adelante sin intentar arreglarla. Oigan, cálmense todos. Y para responder a su pregunta, examinado número 7111, el cuarto villano falso no les da ningún punto. Es más bien un obstáculo que deben evitar. No es que no se le pueda vencer, es solo que no tiene sentido. Respondió Present Mic, principalmente para intentar retomar el tema. Realmente es como un videojuego, pensaron los examinados. Gracias, señor, le pido disculpas por la interrupción, dijo el adolescente de cabello azul con una reverencia. Mientras se sentaba, pensó que si el profesor simplemente ignoraba la confrontación, tomaría cartas en el asunto. Un par de minutos después. Luffy estaba en el autobús con otros estudiantes, también del bloque B. La verdad es que estaba bastante emocionado por la pelea, ya que había estado sentado en esa enorme casa todo el día, mirando por la ventana y dando saltos en su asiento. Todos en el autobús hablaban entre ellos sobre Sombrero de Paja y el chico de las gafas, cada uno con pensamientos diferentes sobre todo el altercado desde, vaya, no puedo creer que haya dicho eso delante de todos, qué tipo tan grosero hasta, vaya, no puedo creer que haya dicho eso delante de todos, es tan genial. Un chico rubio y furioso tenía un pensamiento completamente diferente. Ese tipo me resulta familiar y... Después de que todos bajaron del autobús, todos se pararon frente a una enorme puerta que conducía a una ciudad simulada rodeada por una muralla, edificios enormes y calles compactas que imitaban efectivamente un área urbana, perfecta para la batalla. Luffy se preparaba estirando brazos y piernas, sin apartar la vista del edificio que tenía delante. Vestía su atuendo habitual. La camisa roja desabrochada, pantalones cortos azules, sandalias y su sombrero de paja. Sí. Tras terminar de estirarse, se quedó allí, pensando en sus asuntos, cuando sintió una mano en su hombro desde atrás. Ni siquiera necesitó girarse para saber quién era. ¿Qué quieres ahora? Se quejó Luffy, sin darse la vuelta. Sé que piensas que todo esto es un juego, pero para el resto de nosotros, esto es real, así que no vayas a causar problemas a los otros estudiantes, dijo el chico de cabello azul tan severamente como pudo. Luffy notó la seriedad en su voz. No lo haré, pero necesitas relajarte y concentrarte en ti mismo, caray, eres como Momo, pero más insistente, aseguró, al notar que la enorme puerta empezaba a abrirse. Por fin. Vamos. Gritó Luffy, corriendo al pueblo de inmediato. Oye. Espera. ¿Quién te dio permi? Su reprimenda fue interrumpida por el maestro que estaba en lo alto de las paredes. ¿Qué esperan? En una batalla de verdad no hay cuenta regresiva. Ese chico tiene toda la razón. Todos, ya. 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 Todos miraron al héroe, y luego a cierto sombrero de paja que ya causaba discordia, gritando diferentes versiones de Gomu Gomu no. El resto de los examinados lo imitaron mientras corrían, con las gafas en la cabeza. ¿Lo sabía? ¿O es solo un idiota? La mente de Midoriya era un caos. Mierda. 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 A este paso no voy a conseguir ningún punto. Tranquilo, no pasa nada. Tengo tiempo de sobra, además del poder de All Might. Los pensamientos y recuerdos de Izuku se vieron interrumpidos cuando un puntero atravesó el edificio frente a él, bloqueando su camino. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pensó, intentando desesperadamente avanzar a toda velocidad antes de mirarse las piernas y darse cuenta de que estaba atascado por los nervios.
¿Por qué no se mueven mis pies? Gritó en su mente. Afortunadamente para él, su salvación llegó en forma de un niño de cabello negro azabache que llevaba un sombrero de paja. Gomu Gomu no, gritó, retirando los brazos considerablemente. Pistola gemela. Lanzó sus puños contra el robot, que se derrumbó bajo el poder destructivo que los invadía, salvando a Izuku de un par de huesos rotos. Un chico centelleante gimió mientras Luffy le robaba el disparo. ¡Guau! ¿Eres un idiota? Sabes que tienes que golpear a los robots, ¿verdad? Luffy rió, dándole un golpe a Izuku en la frente. Sí. Señor. Dijo Izuku. ¿Qué clase de poder es ese? Bueno, si encuentras más robots, dímelo. Qué divertido. Luffy, entusiasmado, salió corriendo a buscar más latas para arrugar. Claro. Coincidió Izuku. ¿Cómo puede estar divirtiéndose ahora mismo? Quedan 6 minutos y 2 segundos. Gritó Present Meat por el intercomunicador. No está bien. No está bien. Tengo que darme prisa. Luffy se lo estaba pasando en grande. Por fin podía estirarse tanto como quisiera y ser tan destructivo como quisiera. Esto es genial. Exclamó, sonriendo mientras un robot de 3 puntas le bloqueaba el paso. Gomu Gomu. No. Echó un brazo hacia atrás y empezó a girarlo. Rifle. 3 puntos más para él. ¿De verdad que puedo practicar mis movimientos básicos con estos robots? Luffy se secó la frente, mirando los restos humeantes del robot. Izuku lo oyó y giró la cabeza, sorprendido. Movimientos básicos. Esto era demasiado fácil para Luffy. De repente, el suelo retumbó y el polvo y los escombros explotaron en el aire, causando que una enorme explosión de humo se extendiera hacia la calle frente a él, obstruyendo su visión brevemente. Cuando el polvo se disipó y un robot intimidante se alzó sobre él, más alto que los edificios, con sus ojos rojos de cámara fijados en los estudiantes que rodeaban a Luffy, quienes lo miraron con asombro por un momento, antes de que lanzara su mano hacia adelante, desmoronando el suelo frente a él y haciendo que los estudiantes gritaran y corrieran con un miedo total y desesperado. Por fin. Algo un poco más difícil. Luffy, con una enorme sonrisa, se golpeó la palma con el puño. Todos los demás estudiantes huyeron del robot, mientras que el chico de las gafas de antes lo ahuyentó. No pudo evitar notar la expresión en el rostro de Luffy. Sus ojos brillaban, sus dientes mostraban una amplia sonrisa y, completamente impasible ante el peligro que representaba el robot gigante, si le preguntaran, diría que parecía emocionado. Luffy se llevó la mano a la boca y mordió el pulgar, preparándose para usar una pistola de elefantes para encargarse de la lata. Se detuvo al ver al chico de pelo verde de antes. El chico se lanzó al cielo, con el puño hacia atrás, chocando de frente con el puntero cero. Tuvo que protegerse los ojos de la cantidad de humo y fuego que se extendía a su alrededor, cortesía del robot gigante que recibió un puñetazo en la cara y fue completamente aniquilado por el adolescente, quien gritó un dramático aplastar. Justo antes de comenzar a caer al suelo. Eso fue genial. Ojalá lo hubiera hecho yo. Luffy vitoreó, y el resto de los estudiantes lo miraron con asombro. Luffy también observó un segundo, antes de darse cuenta de que el chico no aminoraba la marcha, agitando el brazo y la pierna inútilmente. Eso parecía malo, y como acababa de matar de un solo golpe a un robot enorme, no estaría de más ayudarlo. Usando sus poderes de goma y su haki para hacer que sus piernas saltaran, saltó hacia la figura con ojos llorosos de Izuku. Te tengo. Sujétate fuerte. Luffy lo atrapó en el aire, lo que provocó que el chico con los huesos rotos se asustara con su repentina aparición. ¿Qué? ¿Cómo subiste hasta aquí? Gritó Izuku, más que sorprendido. Salté. Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Tranquilo, tengo que cronometrar bien. Izuku procedió a hacer exactamente lo contrario cuando vio que el suelo se acercaba cada vez más rápido. Gomu Gomu no. Izuku miró fijamente a Luffy, quien inhaló una cantidad enorme de aire a una velocidad ridícula. Globo. Para alivio de Izuku, en lugar de estrellarse contra el hormigón, rebotaron contra el suelo. Izuku se soltó del abrazo de Luffy y cayó al suelo con mucha más suavidad de la que habría sufrido si Luffy no hubiera hecho nada. Fue genial. Destruiste a ese robot en un instante. Pero caer al suelo después fue una tontería, sí. Luffy sonrió e Izuku lo miró desde el suelo con asombro. Eres increíble. ¿Cómo lo hiciste? No parabas de gritar Gomu Gomu. Como un héroe de cómic. ¿Tu don tiene algo que ver con la goma? La fuerza necesaria está en, lo interrumpió rápidamente el doloroso recordatorio de que tenía el brazo y las piernas destrozados. ¡Ay!
¡Ay! A esto le siguió el grito aún más doloroso de se acabó todo. Por los altavoces, señalando el final del examen y destrozando cualquier esperanza que le quedara a Izuku de dejar claro su punto. Técnicamente, Gomu significa goma en japonés, así que claro que tiene algo que ver con la goma se sube las gafas. Sí, por eso no le caes bien a nadie. Adesha Ade, HM. ¿Qué pasa? ¿Te rompiste las piernas? Preguntó Luffy, tocándose las piernas, rojas e hinchadas, lo que provocó que el pobre chico gimiera de dolor. Creo que aún no me he acostumbrado a mi don. Y no soporto la tensión. Deja de pincharme. Gritó Izuku tras el 10º pinchazo en su brazo roto. Muy bien, buen trabajo a todos ustedes son héroes a mis ojos, dijo una voz muy dulce y anciana.